Bienvenidos al año 2026. Este va a ser un año excepcional. A continuación vamos a ver un resumen de las aventuras de Raúl. En este gráfico podemos observar cómo este 2025 ha finalizado tal y como comenzó, bebiendo vino en la bodega del chino. Ahora centrémonos en el año pasado y veamos cómo la navegación a bordo del Resaca ha ido evolucionando a medida que avanza la línea de tiempo. Así da gusto volver a casa, ¿eh? Esto es chorizo riojano y lo demás es cuento. ¡Salud! ¡Qué bueno! Ha llegado la máquina a la bodega, de los suaves, ¿eh? Está hecho un chaval. Xavi, un elemento nuclear, aquí lo tenéis, ¿eh? Cali de la vida que nos alimentas. Pero esta moto es muy friki, ¿no? ¡No me jodas! ¿En serio? Honda, ¿eh? Esto que lo fabrican en Senegal. ¿Cómo es negra? Cualquier cosa, no, hombre. Esta es la primera bodega que colonizamos allá a principios de los años 90. Aquí tenemos una vista del Bravío, que es donde se cultivan las vaquillas que en las fiestas de los pueblos corren por las calles junto a los más diversos personajes que han sobrevivido a toda una noche de fiesta desenfrenada. Cuando caminas por el monte de las bodegas es prácticamente imposible no percibir el aroma de unas buenas chuletillas asadas al sarmiento por algún parroquiano. Pero no solo de chuletillas al sarmiento vive La Rioja. En los pucheros de las cocinas de estas bodegas no es extraño encontrar deliciosos guisos populares, como los callos y manitas de cordero, unos buenos caracoles a la riojana, manos de cerdo en salsa o una contundente caldereta de cordero. Ahora, después de haber conocido las bodegas desde el aire, haremos lo que mejor sabemos hacer: peregrinar de bodega en bodega para darle al pimple y degustar los caldos que cada amigo envejece con mimo en el cubachón de su bodega. Me cago en la puta, ¿eh? ¡Salud! Me llamo Raúl y esta es mi primera copa de vino. ¡Mentira! ¡Oh, puta, borracho! Esta moto me pone. Sí, ámate la vista en paz, me cago en Dios, no me rompéis. ¿Ya he visto la maleta esta? Está un poco Descerebrado. El concepto es el concepto. Que me quite la... Ay, ala, ¿qué te pones? No, hombre. En la plaza del mercado. Aquí por la noche hay farra. Están los campos congelados. La hierba helada. Y esta es la Jessie, que es la máquina que construí en el garaje de casa. O bueno, una de ellas. ¡Epa! ¿Y eso? Bueno, como soy así de friki, me hice una pegatina de Skynet. Ya sabéis, año 2000 no sé cuánto, las máquinas controlan el mundo y lanzan los misiles contra Rusia. Es la hecatombe nuclear. Terminator. Soy un puto friki. Hacerle un poco de balona, así, para que el líquido tienda a gotear y no se tienda a quedar ahí. ¿Veis? Ahora si quedan gotas aquí, van a caer con más facilidad. ¿Veis? Esta se llama envasadora RS, porque la hice hace tantos años que todavía no había empezado a ponerles nombres chonis a las máquinas. Se ve que todavía no había tenido tan malas experiencias con las mujeres. ¡Vamos, chavalería! El Resaca navega por mares de cerveza. Bajo pabellón de barco, flauta, actitud y pereza. Un jamón en la bodega, un único secreto. Humor, vivir en la miseria y ser feliz. Dicen que no tiene rumbo, que no conoce la fe, pero cuando saca las velas nadie lo puede
que lleva los depósitos llenos de cerveza. Un cañero en la bitácora y Alexa con su destreza. Su único dios, Lucifer, su brújula la perdición. Si ves venir al resaca, agárrate el corazón. Raúl es un tipo que quiso cambiar su vida. Viejo, feo, desalineado, sucio, calvo y sin salida. Repudiado por la sociedad, pedazo de animal. Se ofrece macho ibérico para intercambiar sal. Ya estamos en casa, el barquito está a flote. Cómo huele a florecimiento aquí, ¿eh? Madre mía. ¡Buah! ¡Buah! Una palomilla. Cago en... Muérete. Joder. Esta mañana me he levantado a mear y así tal y como he abierto la puerta, ¡ras! Me he tragado un mosquito de esos hijos de puta que se me ha quedado en la garganta. Dios mío, qué latigazo me ha pegado. Pensaba que no me iba a poder mover. A veces me pega un latigazo aquí en lo que es en el lomaco. ¿Para qué limpiar si se mancha automáticamente? Me ha costado poco adaptarme al horario náutico. 6:35 de la tarde. Nos vamos a ir a navegar a Daya desde aquí de Calacobarde, que le llaman los lugareños a Cala Teulera, en el puerto natural de Mahón. Bueno, ¿qué os parece? Ya hemos salido con piloto, con sobrino. Cosa fina, ¿eh? Y aquí me quedo disfrutando de los calzots, poniéndome como un cochino. ¡Ah! Fuerza de resaca, tripulación. Una vuelta a soltar el balumero. Madre que paría peneque. Venga arriba. Vamos a hablar de mi última gran y gloriosa adquisición. Estamos hablando del conejo. Os voy a dejar un enlace de este maravilloso conejo para que podáis mear en la cama con la misma felicidad y sensación de placer con la que yo lo hago. Bueno, me parece que me he quedado bastante largo. Pero bueno, como más vale que sobre que no que falte. Joder, que se enganchaba aquí el cabrón. Ahí está. Bien, tendrá que quedar pues tal que así, más o menos. Venga, ya puedes ir subiendo. Bueno, bien, ¿no? Sí. Ahí estás ya colgado. Me tengo que callar. Ahora. Vamos para arriba, igual es mucho decir, ¿no? Vamos a intentarlo. ¡Flipa! ¡Flipa! ¡Oh, Houston! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dado una vuelta tan liada con el cabo blanco? Últimas noticias. Ayer, 28 de abril del 2025, se produjo en España un apagón general. Desde 2018, la fiscalidad a las nucleares ha subido un 70%. Hostia, no dicen ni palabra, ¿eh? No se puede decir que sean exactamente la alegría de la huerta, tú. Mira, por ahí detrás se va escuchando la voz de los altavoces en planta. El emperador exige lo mejor de vosotros. El emperador os necesita. Por el bien del imperio vuestro trabajo ha de ser exquisito. Son todos los mensajes que van escuchando en planta por la megafonía. Si este trabajo no te realiza, es mejor que te hagas el harakiri. Japón necesita tus máximas cualidades. Os presento a continuación la historia del primer motor fuera borda producido por Yamaha. Veámoslo. Toma el nombre de su fundador, el japonés Torakusu Yamaha. ¿Quieres pelea? Vamos a darle en los mods. No te tengo miedo en los mods. Vamos a darlo, pues. Como buen español, voy a prescindir totalmente de las instrucciones. Voy a hacer este tutorial con 2 cojones, enseñándoos cómo se hace, pero sin tener ni puta idea. Bueno,
documentación, instrucciones, tal. Estamos en España. A tomar por culo. No sé si fue ayer, ya empecé a escuchar el... Y mirad qué lugar más hijo de puta para que tenga una fuga. Justo ahí. Meto el dedo, la parte de arriba, claro, a ver qué coño metes ahí. Está completamente pegado. Ahí. Alexa, bomba de agua. Cadena dial con... No, hombre, no, por favor. Alexa, para. Alexa, para. Más que el sonido de esta máquina. Gloria bendita. Alexa, bomba de agua. Vale. Ya sabéis que los líquidos son como las mujeres, que son incomprensibles, mientras que los gases se comprimen. Bueno, esto está arreglado. Dice, ¿y usted como experto geólogo cree que los acantilados son peligrosos? Dice el tipo, bueno, no hay que precipitarse. Dos años hace que salí navegando desde Fuenterrabía y en 2 años hay gente que llega a dar la vuelta al mundo y la hostia, ¿eh? Pues yo en 2 años voy a saltar hoy, dentro de un rato, son las 11 de la mañana, -5, bueno, pues para las 3 zarpamos desde Menorca, desde Puerto de Adaya hasta el sur de Cerdeña. Esa es la velocidad Sputnik que llevo. Coger un poquito de energía. ¡Joder, petaca! Me cago en la puta, que vamos a llegar a Cerdeña antes de que se haga de noche. Bueno, Juanito, segunda noche navegando, Y un inglés vino a Bilbao. Pero es una bacoreta, aparentemente, 1,2 kg. Bueno, ha llegado el momento de izar el pabellón de la Italia. Vamos allá. Vaya, no hace una mierda de viento. La puta mosca. Mamá, mamá, en el colegio me insultan. ¿Y qué te dicen, hijo? Me llaman cabezón. Pues persígueles y pégales. Pero es que mamá se mete por las calles estrechas. Bragas, tengo bragas para la princesa. Bueno, el barco es más ancho que esta calle, no te digo más. Que tenga que hacer esto en lugar de follar. Baja, jodida, baja. Hostia, qué racha está entrando, macho. Hostia, qué regada. Vale, rizo cerrado. ¡Oh, Dios mío, qué regada! Joder. Bueno, pues una vez realizado el primer esfuerzo del día, como mandan los cánones, vamos a meterle mano a una Estrella Galicia, porque con este fresquito y además acompañado con el jamoncito que acabo de cortar. Y bueno, pues esto es lo que tiene, ya veis qué cablecito miserable. Bueno, conecta una mierda este soldador. El Starlink está pues inclinado hacia allí, pero bueno, que funciona bien aún así, Bueno, volvemos a hacernos a la mar. No sé si se notará, pero digamos que me he acercado como bastante. Mira estos ahí, sabes que apenas ayola. Y bueno, aquí como falle el GPS, vamos. Sería la gran super cagada del siglo. Dar el agua tan sumamente transparente, Y es entonces cuando van pasando estas mierdas
y de repente se parte un tornillo. Pero bueno, ¿cómo se puede partir un puto tornillo? No me jodas. Los cachapas, es raro, ¿no? Además aquí dentro. Changing cars in Memphis, Tennessee. Halfway home. Bueno, en nuestro querido depósito, bien firme ahí, con su cacharrita de acero inoxidable. Aquí le voy a meter una cadenita de 6 inoxidable con un ancla de rezón. Aquí va la perita de bombear con manguera cortada, policristalina trenzada de esta, para que no roce ahí en los tubos. ¡Dios, qué gloria! Bueno, si parece que corre más y todo. Estoy puto encantado. El tubito de la gasolina. El tubito este que me regalaron de la basura, de PVC. ¿Veis? Y ahí, plan, otra abridita. Lo tengo aquí registrable de todas maneras. Pues nada, aquí estamos con el amigo Toñito y sus colegas que me han invitado aquí a unas cervezas. Gracias a ellos, he bajado a tierra, que si no, no bajo. Mira, aquí está el otro. Bien, soy Mario. Mario. Y nada, si no es por ellos no bajo a tierra, pero me han dicho, vete que tomamos cerveza. Y digo, bueno, voy volado. Bueno, ya estamos en marcha, jueves 19 de junio, 12 del mediodía. Ya se ha levantado un poquito de viento y voy a zarpar rumbo, bueno, hacia Bonifacio. Y así, con la alegría que tan solo el rock and roll nos puede producir, alcanzamos el Resaca y yo un nuevo destino, sin mayor contratiempo. Con este calzado tan estupendo, me cago en la rehostia. La verdad es que no le he puesto los parches que le tengo que poner a esta condenada vela. No sé qué hacer con mi puta vida. Es un dilema que tengo. Yo creo que lo primero es que me voy a poner la gorra o el gorrito para no achicharrarme la calborota. Así. Este gorrito tan majo, la verdad, que comprende cablón. Lo que voy a hacer es fondear, si todo va bien, cerca y en el exterior de ese pueblo que se llama Bonifacio. Joder, como cunde el día cuando uno no se levanta a las 3 de la tarde, es increíble. Pero yo creo que aquí en este estaríamos la mar de bien. Joder, qué cuestorro. Bueno, por lo menos no tiene escaleras, ¿eh? Bueno, pues qué mejor que un par de ostras, ¿no? Con este calor que estamos aquí en la France. La verdad es que son sensiblemente más baratas que en España. Porque la idea es pues, intentar llegar de día al fondeo, que todavía no sé ni cuál es, pero bueno, ahí hay un montón. Dios bendito. Un barco sin barbacoa, vamos. Mejor morir, mejor morir. Señor, ilumina mi corazón, Señor. Cerdeña, esto de aquí. Y aquí pues las Islas de la Magdalena, las Recaras. Cerveza, mi amor, sabes que te deseo con pasión. Bien, bien, mi querida tripulación. No sé si hoy me he ganado el pan, pero lo que sí tengo claro es que me he ganado esta fantástica Estrella Galicia, bien fresquita. Una vez fondeados podemos empezar, como Dios manda, el proceso de enriquecimiento de hígado. La siguiente singladura a bordo del Resaca va a comenzar. Que todos los espectadores permanezcan atentos con una cerveza en la mano.
Bueno, no lo vais a creer, pero he estado haciendo hasta deporte, he estado nadando y todo. Esta mañana se me están cayendo los pantalones. Es que estoy haciendo tanto deporte. Bueno, no sé si tenemos aquí un mercadillo de los Power Rangers nuevamente. Y nos vamos rumbo, bueno, hacia Olbia. Bueno, cumple con la normativa o no vengas nunca, que es lo que he hecho yo. Como no estoy dispuesto a cumplir normativas, pues no voy a sitios donde tienen normativas. A tomar por el culo. Las normativas me las autoimpongo yo mismo. ¡Viva la libertad, carajo! Tengo que tomar la decisión si irme como aquellos hacia el sur bordeando la isla o abrirme al puto medio y largarme por allí al medio del terreno para coger unos vientos que no está muy claro, se vaya a tener continuadamente y tirar hasta Sicilia. Estoy viendo que eso no tiene que ir tan hasta arriba. Eso es lo que estoy viendo, porque no hay manera de bajar esto, si no. Así que, joder, ahora voy cicladísimo. Esto está demasiado arriba. Pensaba que tenía que subir hasta arriba, pero que otras veces lo había subido más. Joder. Qué puto desastre, macho. Mañana tendrían pollas en todos los putos dedos. Parecerá que me habré estado pajeando como un mono. Los senseis de la Petite Marie. Creo que vienes atamponado y todo. Sí, nada, ya lo he dejado para cuando baje hacia Sicilia. Voy a aparcar. Muchos pensabais que los navegantes no nos encontramos y que el mar es muy grande, pero fijaros, el mar no es tan grande. El mar nos une. Y la cerveza, más. Exactamente. A disfrutar. A disfrutar. El primer trago, tío, Dios, siempre el primer trago del día, descarado. Es el mejor. De sábado a domingo. Ah, pues sí, que vamos a buscar una reserva en el Pitrizza. Una noche, 3.900 euros. No me jodas. Maite estaba diciendo, sí, así muy bien, porque así no se masifica. Y yo, claro, a 3.000 pavos la noche cada uno, ¿cómo ese coño se va a masificar? ¿Qué pasa? O sea, que la gente que no gana 30.000 euros al mes no tiene puto derecho de salir de casa y tener vacaciones, ¿no? Es que hay que tener los putos huevos colgando y arrastrando por el suelo, vamos. ¡Nécora! Te recuerdo que tú y yo, puestos de cerveza hasta arriba, nos metimos con el todoterreno en los jardines ingleses. ¿Te acuerdas? Pasando por el puente de madera peatonal. ¿Te acuerdas cómo nos miraban los alemanes? Claro, porque no y decían, españoles tenían que ser. Aquí tenemos un maravilloso emperador con almejas. Se le ha metido la Zodiac por debajo. Y estos se están tirando el ancla encima de nuestros morros. Oye, coño, diles déjalo, algo. déjalo, ya se darán cuenta. Si nos chocan nos hacen un barco nuevo. Pero que no pueden echar aquí el ancla. No, déjalo. Tienen dinero para pagar. Sí, qué recuerdos. Estuvimos viendo los Rolling Stones. Siempre mola un concierto de los Rolling. No creáis que lo he visto muchas veces. Unas 5 veces habré visto a los Rolling, una cosa así. El carnet de Argentina es el Branca de Argentina o el Búho, que es el que se debería mezclar, con mucho hielo. Pero como en este barco no hay mucho hielo, bueno, lo estamos tomando. No será porque no hay congelador. Con poco hielo. Bueno, Hazle lo del conejo. pero tiene Te has quedado impactado, ¿eh? Tiene un par, Te has quedado impactado. tiene un par de conejos congelados, pero me ha con quedado grabado. hielo no. 3 días le ha costado empezar a fregar. Di que me dejó ella su coche, pero se lo devolví impecable, impoluto, limpio, cosa rica, ¿eh? Contenta te quedaste, ¿eh? Ahora os voy a poner unos audios. Hola, pedazo guarrito. Ya he recogido el coche. La llave estaba en su sitio, el coche también, por fuera muy limpio y por dentro lleno de mierda. Lo único que has hecho ha sido sacudir las alfombrillas, cochino.
Hay mierda por todos los lados. Te dije que me lo dejaras como te lo había dejado, por lo menos de limpio, chico. Te dejo el coche, me lo has dejado lleno de mierda. Nada, la próxima vez te buscas a otra gilipollas que te deje el coche 4 meses a tu santo antojo y se lo devuelves con toda la mierda como me lo has devuelto a mí. Ya te vale, chico. Solo te he pedido que me lo dejes limpio. Creo que no es normal que me lo hayas dejado, que es que tiene mierda y huele que apesta. Voy a recoger ahora a mi madre y me da hasta vergüenza llevar el coche. Ya te vale, petardo. Mucho pistacho, comiendo cigalas, muy bien. ¿Y el coche? 4 meses, tío, has tenido para limpiarlo, un poquito. Ya te vale, ya. Pero bueno, no te lo pienso volver a dejar, que lo tengas claro. Es que está, Raúl, como eres tan cerdo, tiene mierda por todos los rincones y todos los agujeros. Y pisotes, pegotes por todos los lados. Es que no sé cómo lo has podido dejar tan lleno de mierda, chico. De verdad que lo aspiré con todo el amor del mundo mundial. Pues menos mal que lo has aspirado, petardo, porque tiene mierda y polvo y suciedad por todos los sitios. No te dije que le limpiaras por dentro bien limpito, que me lo has dejado en 4 meses, lo que no le he manchado yo desde que tengo el coche. Marrano, más que marrano, que eres un marrano. Aquí hay que poner orden y control. Este es el barco que auxilió al Vallesian cuando se hundió. Tengo una necesidad imperiosa de Ignusa non filtrata. Que Majamaite, que me está dando una cerveza. ¿Cómo sabe ella cuáles son los valores fundamentales de este canal? Joder, qué buena me ha sabido. Madre mía. Teta de novicia. Oh, mirad, Ignusa cruda. Zarpamos, amigos. Qué fácil es cuando el viento ayuda, ¿eh? Y eso que esta burrata lleva 4 o 5 días caducada, pero fijaros, qué maravilla. ¡Qué ascensor! ¡Qué buena! Bueno, adiós, Tabolara. Vamos a darle tensión. Pollito descongelado de ayer. Y para que haga base, muslo, cuello y ala. No hay mucha gente navegando a esta altura. De hecho, se me está ya achicharrando y todo. Que pasado mañana estamos en Sicilia. Comienza ya la aventura siciliana. Buen provecho. Mantiene el barco a 54 grados. Y mirad lo que ha pasado. Ahora, aquello está Volara. Nosotros íbamos allí. Y ha pasado tal y como predecía la meteorología. Una cosa más rara, que al llegar aquí iba a venir el viento de allá. Y es lo que está ocurriendo. Bueno, en fin. Me ha escrito Marcos, que están con la Petite Magia ahí arriba en Caniglione, que es en la zona de la Madalena, y claro, por lo tanto, pues en el estrecho de Bonifacio. Bueno, parece ser que hace un vientaco allí impresionante. Que están cayendo hojas de los árboles de la montaña de arriba o algo así. Joder, voy a aterrizar como siempre.
si salgo ahora y tardo 36 horas, si salgo a las 8, pues de la tarde, debería llegar como hacia las 8 de la mañana. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Esto es el paso de las cinchas, que con esto se me va a quedar demasiado fino. Tripulantes del canal, el artículo está completamente terminado. Es más, tiene hasta nombre y no puede ser otro que el Resacker. Abrimos los anclajes de nuestro Resacker, lo pasamos por el churro de la Génova. Ahora, en este mosquetón rápido, hacemos firme el puño de Amura, cerramos y tenemos Resacker listo para operar. Así que nada, cuando son las 7:30 de la tarde voy a arrancar motor y me voy a largar desde aquí, que estoy al lado de Arbatax, y nos vamos directamente a Sicilia. 9 horas después y 40 millas recorridas, parece que ya definitivamente ha amanecido. La verdad, joder, he visto la Vía Láctea bastante bien. Ábrete de verdad, poco a poco te meto el moco. Pero vamos, aquí no hay un gramo de contaminación lumínica ya en absoluto, absolutamente cero. Es una pena que no se puede grabar con la cámara, porque la verdad es que es muy bonito ver la Vía Láctea. Ayer, por cierto, anoche hubo luz química también en el agua. Esta noche ya, vamos, la Vía Láctea se ha visto que ha sido una puta barbaridad. Bien, amigos, ya estamos llegando a Marétimo. Pues lo que voy a hacer es prepararme una tortillita de patata. Vamos donde el camello. El camello es un profesional y nunca falla. ¿Quién es el bananero? Tú, soy el hombre de las bananas. Que viene el barco bananero. Ha llegado el barco bananero. Te quiero. Ay, yo a ti. Está bien. Joder. Mi trabajo aquí ha terminado. Os veré en el lado oscuro de la luna. La cueva do camello. ¡Ay, mira qué bonito! ¡Oh! ¡Ole! Coño, hay como una mini playa allí. Su agujero. ¿Eh? La playa más pequeña en la que he estado en mi vida, amigo. Igual que hay una piedra. Ya está. ¡Qué gozo! Joder, qué cosa más bonita. Pues sí que merece la pena venir aquí a la cueva del camello. Ahora ya la noto un poco más fresca. Qué belleza, ¿eh? Tanta belleza junta. Mi hermosura en un lugar tan espléndido, ¿eh? Es que, vamos, es lo que se llama belleza salvaje. Hombre, ¿y ahora cómo estará el viento para hacer un vuelito de dron? ¿Qué os parece a vosotros?
Llegó el momento de la mortadela siciliana. La verdad es que yo estoy bien y me voy a Trapani. Y por toda aquella banda, Sicilia. Me ha venido un poquito de olor de aceite de ricino quemado, ¿eh? Ese lo conozco yo, bien conocido, ¿eh? No puedo fallar. Tengo una porra prodigiosa. Curtida. Más complejos campos de batalla. Bueno, pues ya estamos aquí en la bocana de este puerto de Trapani. Este es el camino que elegí. Acertado o no, el tiempo lo dirá. Joder, qué puto gusto. Es que no hay como tomarse un café con hielo y Baileys. Es que no me jodas, como la niña gorda esa que va en el patinete eléctrico ahí detrás mío. O sea, tiene unos padres que no se les ha ocurrido mejor idea que vestirla con una minifalda de leopardo. Bueno, desde luego es que... En fin, yo tampoco es que sea una persona excesivamente vergonzosa, pero uno tiene su pudor, ¿no? Y bueno, tampoco hace falta hacer eso con los niños, de verdad. Aquí estamos con un conciertaco. Cuesta muy poco dinero y voilà. Luz verde en estribor, luz verde en babor. Vas perfectamente visible, no lo dudes. Este es el futuro. La cerveza nos hará fuertes. Vaya por Dios, qué desgracia. Me estoy quedando sin viento. ¿Os podéis creer que se me ha olvidado quitar la caña? Lo que hacía que no comía unas buenas puntillitas. Qué gozo, chavales. Esto y una pequeña cerveza. No se puede pedir más. Chavalería, hoy van a caer unas bacaladillas rebozaditas, enharinadas, y en el supermercado Mogadiscio, por lo tanto somalí, compré estas guindillitas que, bueno, están buenas, pero las hijas de puta queman como el puto fuego. Dios bendito, Dios bendito. Mañana por la mañana Lucifer va a ser la ira de Dios. Joder, ya puedo preparar pomada para el esfínter. Como si el barco estuviera cagando humanos. Y nada, que estaba haciendo un poquito de tiempo porque he sacado ahí la basura para tirarla en la papelera de al lado, porque como no he encontrado contenedores, pero pasaban los de la Guardia Costera, que ya sé que no creo que sea cosa suya, ¿no? Pero como queda mal tirar la basura en las papeleras... ¡Marrano! Pero bueno, ¿qué voy a hacer si no hay contenedores? Suena oxidado este patinete que alucina. Hombre, la verdad es que uno de estos, un telehuevo de estos, se cayó este año pasado, ¿no? ¿Qué fue? ¿En Astún o en Candanchú? Helados no van a faltar. Si te gusta el horterismo, esta probablemente pueda ser tu tienda. El Citroën Ami, el coche que no sabes si va o vuelve. Bueno, la cerveza hiper carísima, 9 pavazos, 400 mililitros. Ojo a la niebla, ¿eh? Ahí abajo tenéis la fortaleza española. ¡Ay, España! ¡Arriba España! ¡Viva España! ¡Arriba España! ¡Soy el meón de España! Definitivamente me voy a marchar. Voy a echar el toldo antes de que me pegue una puta lipotimia, porque llevo debajo del sol primando toda esta mierda y montando el aparejo. La de Dios es Cristo de tiempo. Y ¡oh, bendito sea Dios! Navegando en veleta, ¿veis? Con el viento a 46 grados. Veleta, y aquí le damos auto y veis, vuelve a auto. Bueno, en fin, no, tiene que ser ministro, ¿no? Y a comer.
nuestro querido Resaker y con calma y comodidad lo montamos en el canuto. Lo montamos aquí mismo, a la altura que calculamos que va a quedar el puño de Amura. Sacamos nuestro spinnaker, cogemos nuestro puño de Amura con su grillete rápido y ya está. El puño de escota que lo tenemos aquí, pues lógicamente va a la escota, que la tenemos aquí preparada, con otro grillete rápido con giratorio y ya está. Ahora simplemente tenemos que izar el calcetín y simplemente izamos ya, fijaros, con qué fluidez, con qué comodidad, con qué calidad, con total comodidad. Y cuando teníamos 6 nudos, ya estamos navegando a 4. Resaker, tan fácil como abrir una cerveza. Pues ya he encontrado aquí cómo funciona el tema de los contenedores de basura. Parece ser que habrá algún día a una hora determinada a la que sacan la basura a la puta calle y ahí dejan las bolsas pues como en los años 50. Bueno, abandonamos Esferra Caballo. Mira, aquí da gusto. Sin casco, con la moto hablando por teléfono. Joder, se echa en falta eso. Tenemos aquí otra vista lateral de la catedral. Otra vista lateral de la catedral podemos encontrar desde este enfoque. Lo que parece ser, pues bueno, una asociación deportiva, un puerto privado de socios. Y muy bien plantado aquí con su edificio, su zona para tomar el sol o las cervezas ahí en la sombra, que es lo que hace falta. Y nada, no ha habido manera de comprar mejillones. Creo que es que realmente hoy es festivo, es día no sé qué cojones. Así que bueno, es igual, tengo un montón de comida en el barco. Y si quiero mejillones, pues mira, ya los compraré en Termini Mires. Bueno, voy a aprovechar para darle un chombo y así meo en el agua, porque joder, hay tanta gente que aquí alrededor que queda un poco desagradable sacarte la chorra, ¿no? Y mear por las bandas. Así que, ¡hala! ¡A la cua! Salir del fondeo ha sido súper ágil, con la fuerza de la cerveza. ¡Arriba calcetín! Así de fácil y sencillo. ¿Qué os parece? ¡Qué maravilla, eh! Spinnaker y Resaker. ¡Qué velocidad! ¡Qué comodidad! Me estaba viendo el cielo y escuchando los truenos acercándose y... Bueno, pues tal y como cabía esperar, el barco se encuentra vallado, claro, para no poder tener acceso a él. 7 nudos con 3, con 4, ya veis. No veas lo que le ha costado subir a la cadena, ¿eh? Madre mía. Aquí tenemos Lipari. Esto es Salina. ¡Qué desgracia! Solo deseo que se extinga el resto de la humanidad para que haya más pescado para mí. Bueno, ya veis que ya estoy llegando a Stromboli. El rojizo anaranjado de la lava ahí detrás de... ¡Guau, guau! Mira, mira, si se ve hasta en la cámara. La vulcanología siempre es una alegría, a no ser que te pete el volcán debajo de los huevos, claro. Tomo posesión de esta isla en nombre de Resaca, una nueva tierra conquistada.
Bueno, pues con la tontería he hecho una dosis de deporte, así que me he ganado la cena, el conejo y el cubata. Es que... qué ideal combinación, ¿eh? Bueno, esta es la visión diurna del pueblo este de Panetería. Panetería. Tampoco es que tengan mucho pan, pero sí. La verdad es que me he levantado y he venido porque la idea era comprar pescado. Voy a resacar mi amor. Y ya está. Así de rápido y así de fácil. Y con este poquito viento, pues ya estamos por encima. Ya estamos por encima de 4 nudos. Ayer, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, 2 activistas del grupo Futuro Vegetal decidieron que la mejor forma de salvar el planeta era rociar con pintura roja un cuadro histórico en el Museo Naval de Madrid. Qué bonito, ¿eh? Está el vulcano ahí. Y lo que creo es que me voy a dar un baño porque estoy achicharrado. Desde luego, este jodido barco va como un tiro, ¿eh? He comprado un poco de prosciutto italiano. Bueno, hay que decir una cosa en favor de este prosciutto, y es que esto vale 17,90 € el kilo. Quiero sentirte detrás, llenándome el recto. Hay que empezar a pasar el estrecho de Messina a las 10:05. ¡Allá vamos, Messina! Esto os lo voy a dejar en la caja de descripción para que lo encontréis. Ya tenemos ahora Corriente, que ya está sur. Todo lo que viene a Sicilia absolutamente viene en barco. Claro, cuando abran aquí un puente, pues no veas, ¿sabes? Qué bonito el estrecho, ¿eh? All right. Look at that right there, right through there. Buongiorno. L'altro lato, la destra. Vale, sí, a la destra. Destra. Joder, macho. Claro, es que se le está haciendo un puto agujero en el casco. O sea, mira toda la pintura, en el agua y en la barca, vamos, que... Ya. Bueno, tienen los cojones cuadrados esta gente, ¿eh? Pero estos tíos cabrones dejan aquí esta esquina, toda la pintura a tomar por el culo, vamos. No hay más que quitar estas coderas de mierda de aquí adelante. Me dan ganas de cortárselas y dejárselas tiradas en el puto agua. Para que se jodan. Y decirles... Dios mío. Hola. Avante. Bueno, no he tocado con nada, puta madre. Bueno, qué limpio está el barco, ¿eh? Ahí va, no he recogido los platos. Va, pero no lo vais a creer. He limpiado hasta la encimera y la hostia. El barco va rompiendo agua como si fuera toda hostia, pero vamos a 1,2. Mirad qué trazado de mierda que está haciendo el barco, tú. Navega completamente de costado. Libera mi cuerpo del maligno. Le metes aquí al bocata 20 o 30 gramitos de jamón y con esto eres la persona más feliz del mundo y esto te dura, vamos. Os voy a enseñar a cómo comprobar que vuestro sensor de temperatura está funcionando. Lo pones en Omnios, pones una en el sensor, en el fastón, y otra la llevas a cualquier tornillo de masa del motor que no esté pintado. Y lo que ocurrió es que, bueno, pues debe haber algún corto, alguna derivación en el panel de control del motor. Como os digo, se encendió falta de aceite y exceso de temperatura del motor. No me estaba funcionando el termostato, el reloj de temperatura. Bueno, entonces, ante la duda, claro, pues sobrecalentamiento del motor, hay que parar. Realmente el motor no estaba recalentado, no sé por qué se encienden esas luces. Revisé el termostato, el sensor,
y en efecto el cable pues no hacía contacto en el Faston y se salió enseguida. Crimpeé un nuevo Faston y está arreglado. Revisé el aceite, añadí un poco por si acaso y bueno, el motor está bien. Visitaremos también Siracusa. Luego, como encaro la travesía hasta Grecia, si me vuelvo, digamos, hacia Taormina y me voy aquí hacia, bueno, bordeando hacia el Golfo de Taranto, o si muy bien se tendría que dar el viento y la mar para poder hacer una travesía directa de unos 3 días desde Siracusa hasta Prevenza o algo así. Pues eso es Taormina. El fondear aquí, porque está esto, bueno, bien tranquilo. Te digo que esté como una balsa de aceite, pero bueno, prácticamente. Y mientras tanto, pues aquí estoy sufriendo con un poquito de jamón, el catedrático, el birra mesina. Felicidad absoluta para terminar el día. Se peinaba lo garzón, se la metía lo froilán. Buenos días, buenos días. Me estoy alejando un poco de la costa para venirme más al centro de lo que era el canal, porque tenemos aquí, bueno, estamos ahí y empezamos a entrar en la zona de viento, y a ver si me vengo hasta por aquí para coger esos 15 o 16 nuditos y poder bajar a Siracusa. No sé yo si esto va a terminar bien, ¿eh? Pues iba bien la cosa, pero de repente ha empezado a cambiar y ha rolado tanto que ha acabado ciñendo. Se tenía que venir el viento en popa redonda y tenían que venir 16, 18 nudos. No me vale para mucho hoy mirar la meteorología. Llevaba tiempo sin pescar, pero el día que pesco, madre de Dios, qué atunaco, chaval. Lo que me ha costado subir esto, he tenido que usar el puto gancho este de los cojones. El barco de vela no es la cosa más cómoda para subir peces. Hombre, se le ve fresco, ¿eh? Tiene el ojo, vamos. Tenemos alimento aquí. Me pega una sudada de 3 cojones para subir este bicho, no sé lo que pesará. Bueno, pues unos 10 kilos parece. Bueno, ya estamos en Siracusa. Me pega una motorada que hacía años, creo yo. Joder, ha entrado el viento justo ahora. Ya estaba prácticamente entrando en la bahía. Tócate los huevos, tú. Bueno, Manu, tío. Un placer, aquí hemos coincidido los amigos aquí en Siracusa. Espera, tío. ¿Eh? Mesina, Cristallo di Sale. Ahora, por vosotros. Vamos allá. Joder. Oye, ¿en tus vídeos se puede eructar, tío? Sí. Están especialmente pensados para ello. Qué asco, tío. Cómo me mola. Vamos a disfrutar. Una eternidad más tarde. Este es el sistema más tradicional, más habitual de subir al palo. Esto es lo más barato, pero lo que pasa es que hace falta 2 personas. Si soltamos demasiado, pues entonces igual empieza a bajar muy rápido. Por eso es que acompañando con la mano a las 4 vueltas, pues es más seguro. Es una hostia suficiente, pues como o bien morir o bien peor, quedarte el lerdo. ¿Listo, no? Ahora sí, ahora ya puedes bajarme con un poquito de agilidad. De alegría, ¿no? Porque como ya la hostia no es tan grande. Fresca y sabrosa. Muchas gracias, un abrazo, nos vemos pronto. Bueno, esto es lo que se llama
compra comando. Bueno, como casi siempre, todo muy limpio, como podéis ver. Sí, hice la media hace mucho. Bueno, ya veis que es comando total máximo esto. ¡Ay, señor bendito! Madre mía, madre mía. No me persigue la policía. Va a llegar el día que haciendo una de estas me parta el menisco. Bueno, pero para aquí vas tranquilo, pues sabes que los sicilianos conducen con cuidado. Pero es dórico, tío. Esto es de 4 siglos o 5 antes de Cristo, tío. Pues se les han caído la fruta, los papeles, los envoltorios de las pipas, un zapato, bueno, un botellín de agua, pero bien. La iglesia está un poco cutriforme, ¿eh? Me atropellaba la niña. Desde pequeñitas me han cogido tirria, tú. Este es el mercado tradicional de toda la vida de Siracusa. Heredado. Toma nota, moza. Uau! Que foi? Mercado. Quase vi, mas com salsicha. Todo mercado es droga. Bueno, voy a coger para comer ya una llampuga igual. 20:45 de la noche, en algún lugar al oeste del Mar Jónico. Pues nada, así como el que no quiere la cosa, Resaca yo y Manu, que va por ahí delante, nos vamos a Malta, porque, bueno, resulta que es que está solo a 80 millas y aquí el gasoil costará como unos 2 euros y en Malta está a 1,20. Dejando ahí Sicilia, bueno, ya le he dejado, y el viento luego va a ir rolando hacia aquí, porque yo voy a esta isla de aquí que es Gozo. No encuentro la entrada, no la veo visualmente. Hostia, qué sitio más guapo, chaval. Qué sitio más putamente guapo. ¿No has oído hablar del Resaca? La nave que cruzó el corredor de Kessel en 12 parsecs. A vela, contra todo pronóstico. Mientras medio océano decía que era imposible. Y sí, había una cerveza esperando al otro lado. En un lugar del Mediterráneo central, cerca de Malta. Gozo, al oeste de Malta, muestra aquí su cara más salvaje, acantilados inmensos, cuevas abiertas por siglos de oleaje y un litoral que aún recuerda la antigua Ventana Azul, un rincón pequeño, pero lleno de historia y silencio.
Como os decía, yo creo que si venís a Malta, este es un lugar que no podéis perderos, esta bahía de... Pongo aquí el nombre y sabe Dios cómo se pronuncia, pero bueno, ya veis que aquí además podéis dejar la embarcación auxiliar, hay una argolla para poner un candado. Septiembre de 2025. Costa occidental de la isla de Gozo, Malta. Bueno, tengo aquí este Colacao que caducó en 2019, esto es prepandemia. ¡Hey! ¡Ya, vente, vente! Y cerré los ojos y sentí que me hundía. Me acordé de Pinocho. Más por el centro, no vaya a ser que la liemos. 500 millas después. Bueno, tiene que ser esta. Esta me la he saltado y está justo delante. ¿Qué os parece? ¡Qué cosa más guapa! Uy, aquí hay burbuja. Sí, tiene que ser de gente buceando, ¿eh? Sí, ahí están. Hostia, qué guapo, tío. ¡Ahí va la hostia! ¿Estos son buzos o son snorkel? ¡Ay, la madre que parió a Peneque! Bueno, no es gran sorpresa, porque a decir verdad, esto es, bueno, lo que se veía en Google Maps, ¿no? Si no hubiera existido Google Maps, creo que no hubiera encontrado ni el puto agujero siquiera. O sea, el puerto refugio, joder, qué tetazas. Esto es el puerto refugio de nivel máximo. Bueno, cada jaca ahí, que no veas. Que sí, que no vaya a ser tan miserable, que me voy a ir a esa terraza y me va a echar un cervezo. Me la pones dura cuando pienso en ti. Si se te marcan los pezones, me haces sufrir. Machismo reaccionario. Ah, caramba, no me había percibido de vuestra presencia. Bueno, ya veis, estaba dando rienda suelta a mis cualidades artísticas basadas en la creatividad. Ya que estáis ahí, es una gran ocasión para agradecer enormemente a Isaac que, usando este enlace de aquí, o el que se encuentra en la caja de descripción, que dice compartimos una cerveza, me ha invitado a un montón de cervezas para que pueda continuar llevando esta solitaria vida, pero sobreviviendo gracias a la ayuda de la cerveza. Así que Isaac, esta cerveza griega, ya ves que no he tardado en dar buen uso a tus ayudas, modelo símbolo similar al diámetro y 3 palotes horizontales, el del medio más estrecho, pues esta cerveza va enteramente a tu salud por ser un tío tan majo, tan simpático y tan agradable. Un tío legal. Dios bendito, qué cosa más buena. Muchísimas gracias. Tu memoria perdurará en mi hígado. Dios bendito, no está prohibido volar drones.
En fin, ¿cómo es la vida? Me he venido aquí a hacer un vuelo con el dron. Para hasta despegar en medio de la gente. Joder, justo, bueno, tenía el dron apoyado aquí para despegar. Y se me ha puesto gente aquí, a la sombra. Digo, coño, joder, mejor de despegárselo ahí a 1 metro de sus morros. Lo he puesto aquí, bueno, cuando he despegado ha levantado una polvoreda de la hostia el dron, que justo el viento lo ha llevado a los 3 o 4 que estaban ahí, que a poco los asfixio. En fin, la vida es así. Bueno, aquí es donde está concentrada la gente y parece ser que ahí hay un agujero o algo, yo no sé, pero bueno, yo ahí es donde voy a mear, donde están todos. Me imagino que aquí vienen todos a mear, así que yo les voy a dejar mi recuerdo. Efectivamente, aquí mismo al lado de la piscina es donde estaba la ventana azul esta que se derrumbó en 2017. Oh, ¡qué gusto que me da! Bueno, esto es un infierno, ¿eh? Tal y como era previsible y además me había advertido Manu, bueno, en cuanto entra un poquito de ola aquí, esto es como una bañera con un bebé ahí dándole, chapoteando con el patito de goma de la tortuga de plástico y tal, ¿sabes? ¡Bah! No hay Dios que pare, hombre, podrías estar en la cama. Sí, don Avelino. Sí, mire, hombre. A ver si me puede ayudar. Estoy buscando un fondeo aquí en Malta, que no encuentro. No, con la flotilla no. Con Greta Thunberg no. No, yo estaba pensando en otra cosa. Vale. Gracias, don Avelino. Que no hay nada que hacer. Que me una a la flotilla. Septiembre de 2025, en una isla del Mediterráneo central, bajo la penumbra dibujada por las primeras luces del amanecer, una operación de importancia capital se está fraguando. Las trascendentales decisiones que ahora se tomen forjarán el devenir de la humanidad durante los próximos días. Hay que irse. Bueno, como no hay mucho viento y me cuesta tan poco montar el Spinnaker, gracias a Resaker, lo voy a montar una vez más y vamos a aumentar nuestra bendita velocidad. Que bueno, que no es más que comprar un puto cubo para meter dentro la cosa esta, que es el speed. Y bueno, aquí lo tenemos esto, de todas maneras, aún mejorando el proceso. Engancha tu AC. Ya está. Puño de escota a la escota. Esto para afuera. Y arriba con él. Ahí está. Bueno, íbamos a 3,1 y vamos a ver lo que pasa ahora. 3,5, 3,7 ya. La verdad es que llevo el casco, vamos, hasta las pelotas de vida. Bueno, mirad qué de obra hay, ¿eh? Vamos, parece España en los años 2000, principios, claro. ¿Veis? Tengo aquí la marquita hecha con el rotulador que parece alguna boca desdentada. Y nada, y ahora esto ya, pues uno se pone aquí así. Y joder, justo hay una puta defensa ahí. Bueno, y empiezas a meter esto para adentro. Joder, y un cacho de remo. Ahí. Adentro. Y nada. Arrosca. Coño, pues ya está. ¡Hala! Joder, esto es que es acojonante. Cuando uno acierta con algo de verdad. Finales de septiembre de 2025. En la oscuridad de la noche, una incursión naval se cierne sobre La Valeta, Malta. Los almacenes de cerveza de la ciudad están en peligro. Bueno, se me ha hecho un poco tarde. Oh, no creéis que es tan tarde, ¿eh? Ahora no recuerdo qué hora es. Vamos a preguntarle a Alexa.
Alexa, ¿qué hora es? Son las 7:34 de la tarde. Coño, 7:34, no penséis que tampoco, no, tan pronto no. Bueno, me voy a comprar cerveza y... Joder, ya había ola, ya había ola aquí en el paso de un puerto al otro para el tamaño de la Resaquita. Estaba en la mar serena, me he regado bien. Bien, pues esto está escrito en inglés, aparentemente. Cherry Tomato. Mirad qué curioso, todo esto Parkside y marca propia de estos de Lidl, primer idioma en español. Set de llaves de vaso de impacto, adaptador para atornilladora, taco de bambú para cuchillos, plancha de pelo inalámbrica. Tócate los huevos. El caso es que hay poca variedad y poca cantidad de cerveza, casi me podría llevar yo toda la que hay. Voy a probar algo de Skol, de esta de los cojones que está aquí, yo qué sé. Que no sé si es típica de aquí o... Bueno, en fin. No sé si voy a llegar sin reventar. Voy a dormir un ratico, por favor, no me fastidien. No joda. Dios bendito, me han jodido el desayuno. La estación esa de limpieza de barcos, aparentemente. Y joder, llega otro barco que parece, bueno, se va a barloar. Total que nos han echado a todos los que estábamos ahí. Demasiado grandes para mí. Se me escapa el presupuesto en gasoil. Y lo tengo guardado para jamón, chuletones, vino, cerveza. Hay que elegir, ¿no? Prioridades. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tener un barco de la hostia de grande que traga gasoil como un animal? ¿O que te llegue para cerveza hasta tu último puto día? Morning. Thanks. ¡Ay, Dios, que me hostio! Diesel is €1. 1.25. Ah, 25, ok. Joder, y me quedaba este gasoil para haber echado. Bueno, da lo mismo. Lo veo más verde que amarillo este gasoil. Y tengo que ver la meteo porque me parece que viene algo duro, y estaría yo muy bien ahí. 27 de septiembre de 2025. Los rayos del sol de final del verano caldean la ciudad de La Valeta, capital de la República de Malta. El ambiente se siente tranquilo, relajado. No hay prisa por abandonar las caricias de una cama confortable. Hasta que la tormenta exige su lugar. Joder, de repente. Al final ha quedado buena tarde, Esto me recuerda a mi pueblo, salvo que en mi pueblo debe haber como 8 o 9 grados y aquí hay como 26 o algo así. A ver si calma un poquito aquí dentro. Coño, se acaba de acelerar solo el motor. Cojones. Cago en la puta de oros. Joder, Dios, se ha puesto a 3000 vueltas, pero no entiendo nada, porque mirad qué humareda. Bueno, le he cortado el gasoil. Joder, ahora estoy aquí sin montar aquí en medio del puerto. At the moment seems it's good, but I still don't know why this situation happened. Yeah, sure, slowly. Well, you know, the boat is not very fast anyway. Thanks so much for your help. Madre de Dios, ¿es esto? Bueno, pues muy amablemente han venido a ver si me pasaba algo, que obviamente me pasaba, ¿no? Pues ya es puta suerte la que está cayendo justo cuando tengo que salir a fondear, La madre que parió a Peneque. Bueno, ya he abandonado al Resaca y la Resaquita la he dejado aquí, bueno, sin encomendarme absolutamente a nadie. Reino de Malta, cuando realmente es una república, ¿no? No sé, yo diría que no se puede comprar el pescado así, ¿no? Y además, vamos, todo el mundo escupiendo encima de los calamares, que no están mal de precio, 7 euros el kilo, no sé dónde coño es esto. Pues ya os digo, tienen
Bueno, estaban vendiendo un salmón, 2 bolsas, que yo diría que eran como 2 bolsas de kilo, a 3 euros. O sea, y unos calamares bien majos a 11 pavos el kilo. Fíjate, y esa, tío. Te lo piensas y comprar unos gambones, pero si los va a tocar esa guarra con la mano, vamos. Mira cómo están, tío, todas las almejas y los bichos pidiendo auxilio. Especialidad en cocina maltesa, están comiendo espaguetis. Son recetas tan gozosas que es imposible no hacer comida para un regimiento. Así que luego acabas tumbado en la cama, hecho un gorrino después de comerte esto. Pero bueno, la vida es así. ¿Qué os parece? Bueno, ya he apagado, pero tengo ahí abajo una Trébede que se monta sobre el cacharro de gas. ¡Ay, señor! Llévame pronto. Madre mía, no sé por dónde empezar. Vamos a empezar suministrando cerveza en el crisol. Ah, no es un crisol, es un... no me acuerdo. ¿Qué buscaban en los caballeros templarios? El cáliz. el cáliz de la cerveza. Tenía que haber ya vino. Pero tenemos una temperatura, bueno, 27 grados. Alexa, ¿qué día es hoy? Hoy es lunes, 29 de septiembre. Arioli del bueno, bueno, este que me gusta a mí. Maravilloso. A vuestra salud, tripulación. Recordad que la cerveza nos hará fuertes. Muchas gracias por seguirme. No olvides suscribirte, darle un like y nos vemos en un próximo capítulo a bordo del Resaca. 30 de septiembre del año de gracia de 2025. Nuestro personaje amanece fondeado en Marsax Lock. ¡Oh! Amanece un día como debe ser. Bueno, 12 menos cuarto. ¡Ah! Me encanta el aroma a cerveza por la mañana. ¡Ahí va la hostia, pues! Pues no he puesto el barco en formato guipuzcoano. Aquí todo cerrado. Bueno, parece que va a caer. Bueno, no sé, igual bastante lluvia para ser Malta. No sé si tanta para ser Guipúzcoa. O La Rioja mismo. Hace unos años en Logroño empezó a llover, yo creo que como en noviembre, y terminó en abril, o prácticamente mayo. ¡Hostia puta! ¡Qué infierno de invierno, macho! Miércoles 1 de octubre. Bueno, a ver cómo vamos si el próximo viernes, si el próximo sábado, ya después de que termine este temporal que viene, pues están cayendo unos rayos, que estoy sintiendo unas contracciones en el esfínter. ¡Mira, amigo! ¡Está cayendo la mundial! Bendito, me voy a la cuquera. Que aquí fuera lo único que podemos hacer es morir, electrocutados, como perros sarnosos. ¡Recristo bendito que nos hundimos! ¿Pero qué pasa aquí? Esta gotera es nueva. Señor, llévame pronto. Bueno, esto tiene un conector tamilla aquí. Joder, parece mentira que siga funcionando la luminaria. Madre mía. Esto es un infierno. ¿Pero qué demonios? ¿Pero esto cómo ha sido posible, hombre? Está tan bajo aquello que salpica un montón. Bueno, voy a pensar. Necesito todo el cerebro. Bueno, como primera solución se me ha ocurrido esta de ponerle un Bimbo ahí y así por capilaridad ya por lo pronto me traigo las gotas de agua a que caigan aquí a poder poner la cubeta un poquito más alta. Porque recordad que el enemigo de lo bueno es lo mejor. Bueno, pues ya está. Reparación tipo Dr. Franz de Copenhague. Como por capilaridad caía por los cables, pues el Bimbo y el Bimbo atado a un trocito de cable que tenía por ahí. Ya veis, el agua por capilaridad sigue bajando. Una pinza agarrado a la cubeta y ahí dentro que va el agua. Lo que pasa es que cuando lo he puesto... Puta ley de Murphy. Ha dejado de llover cuando lo he terminado de montar. No es que me haya costado mucho, pero bueno, es que han tenido que encontrar el cable. Estaba en su sitio, tirado encima de la mesa de cartas.
Extraemos el aceite. Lo llevo aquí a la garrafita. Vale, ¿qué pasó? Pues sí, aparentemente hubo una retroalimentación, creo que se llama en español y creo que se llama runaway en inglés, que total. Tapa de balancines, pues aquí está comunicada con con la aspiración de aire. Y aquí, si hay exceso de aceite y sube demasiado y se forman vapores de aceite dentro de la tapa de balancines, pues al final van a venir por aquí y alimentan, bueno, esto será seguramente alguna mierda para homologación europea o alguna mierda así que hayan tenido que hacer, pues para que esto no se vaya por otro lado con forma de residuo, porque claro, esto te potencia que puedas tener ese autoencendido, es decir, el aceite del cárter por aquí viene, entra a la admisión y esto acelera el motor, porque el aceite, tú esto le echas al motor, le echas aceite de girasol y esto funciona perfectamente, pierde un poco de potencia, pero no os creáis que mucha. Afortunadamente fue poco tiempo y lo paré. La mejor manera de parar el motor en estas situaciones es con un trapo, si te pasa esto, con un trapo, porque la mano te la puede joder chupando, poniéndola aquí, absorbiendo. Pues en la toma de aire aquí metes un trapo y claro, evidentemente es como el triángulo del fuego, ¿no? Si quitas el combustible o el comburente, pues el motor se va a parar. Mira, 34, 36, 38, 42, 43... Hasta 43 amperios, ¿eh? Una ráfaga fuerte de viento y ¡brum!, se regira el aerogenerador entero y se para. Y vuelve a arrancar, o sea, esa es la cosa. No se puede comparar. ¿Por qué no se puede comparar? ¡Porque es incomparable! ¡La palabra mismo lo dice! ¡No se puede comparar! ¡Incomparable! ¡Dios! ¡Dios, que no lo tenga que volver a repetir, eh! Me cago en todo. Ven aquí el carrito de la cerveza. Oh. Joder, qué gozo. Bueno, nos vamos de excursión a comprar cerveza, agua y poca cosa más. Y nada, ya tenemos la compra hecha. Muy simpática la mujer del supermercado. Y hasta la escuchabas y aunque no entendieras lo que dijera, aunque no entendieras lo que decía, se ve que irradiaba felicidad todo el rato con todo el mundo. Y además majísima, me ha regalado 5 litros de agua. Habéis visto, lo que es ser guapo, Dicen que no sirve, pero, joder, se puede vivir nada más que de esta belleza, de esta cara tan bonita. De ahí se demuestra el 85% de mujeres y chavalas buenorras siguiendo el canal. Este canal es la bomba, vamos. Es un bajabragas infalible. 12 de octubre del año 2025. Los habitantes del planeta Tierra observan con escepticismo las noticias sobre el asteroide Apophis, un destructor total que se acerca peligrosamente a la Tierra. Mientras tanto, nuestro personaje Resaca está preocupado por obtener los ingredientes adecuados para meterse entre pecho y espalda un buen arroz. Todo ello regado con una cantidad indecente de cerveza que lo ha de llevar nuevamente al planeta de los sueños. Hora de acordar, carequinha gostoso. Buenos días, tripulación, y bienvenidos un día más a bordo del Resaca. Misteriosamente, 7 días después, vuelve a ser domingo. Y me he puesto las zapatillas de amo a la marihuana para que vean las chavalas que soy un rebelde. Ayer al anochecer estuve por aquí con la resaquita intentando pescar pulpo con la pulpera y el resultado fue pésimo. 0 capturas. 4, yes. Yeah, exactly. Bueno, pues me he decidido a comprar aquí, aunque los calamares valen 1 euro más, pero por lo menos tienen hielo, ¿sabes? Está frío el pescado, en fin. Mira, voy a coger un par de gambones que irán bien también en la paella, que he cogido unas almejitas, además como las he cogido yo mismo, he cogido las que estaban cerradas, una llampuga más pequeña, bueno, unos gambitas, gambitas, pero son muy pequeñas para el arroz. Así que, bueno, bien, hemos tenido un éxito, ¿no? Llegando
más tarde de lo previsto. Bueno, por si acaso venís aquí y empecéis a comprar como locos, es caro de cojones esto, ¿eh? Vale como 10 pavos cada chisme de estos, grandes o pequeños. Pues, bueno, aquellos enanos me imagino que menos, pero ojo, ¿eh? Vamos. Bueno, volvemos a casa. La droga buena más barata que los pastelitos, ¿eh? La madre de Dios bendita. Aquí tenemos nuestro vehículo marítimo. ¡Felicidad! Bueno, aquí estoy preparando el caldito para el arroz. Yo creo que arroz, ¿no? En lugar de fideuá. Tengo abierto arroz bomba. Bueno, es conveniente sofreír un poquito los bichos en el caldo y también la carne, si haces un caldo de carne. Esto repotencia el sabor. Tengo aquí paella para 7, pero bueno, la voy a hacer muy finita. Una sola capita de granos de arroz y me voy a poner hasta el puto culo y por supuesto haré un arioli. Bueno, hoy voy a disfrutar como un puto cochino. Bueno, menos mal que no hay gente. Menos mal que no me estoy bañando, ¿no? O otra persona, ¿no? Porque, bueno, mi vida es más importante que la de cualquiera, pero tampoco estaría bien triturar a otros humanos. Y vino también, porque aquí con el arrocito, un vinito blanco... Bueno, esto promete. Bueno, ha llegado el momento de las verduritas, la cebollita, el ajo y el puerro, picadito bien fino, no como el tomate. Bueno, esta paellera no os la voy a recomendar porque la hija de puta tiene muy poco fondo y se arquea como la madre que la parió, vamos. Tenía que haber separado las cabezas, porque aquí voy a triturar hasta el pescado y todo, pero bueno. Bueno, yo creo que ya vale. Chavales, con esto doy el día por finiquitado, vamos. Cuando termine esto, a la cama. De hecho, son ya las 5 de la tarde. Bueno, casi no se puede pedir más. Faltan las cigalas y el lavado de bajos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Todo no puede ser, ¿verdad? No todo va a ser follar. Se me ha terminado la otra cerveza. Va a haber que abrir otra cervecita, pero ojo qué cerveza, ¿eh? 12% de alcohol. Esto es como puto vino, vamos. Porque voy a terminar de comer uno y me voy a ir a tumbar. Y ya hemos terminado el día. Que si no, necesitaríamos espabilina para que pasara esto. Salud y cerveza para todos. Bien, tripulación, aunque durante muchos episodios de este canal me habéis visto perreando, fondeado y rascándome los huevos a dos manos, hoy martes 21 de octubre de 2025 voy a zarpar rumbo a Grecia. Ya tenemos hechas las mierdas de mantenimiento del motor, aceite cambiado, filtros de gasoil, filtro de aceite, le he cambiado el líquido refrigerante y nada, ya vamos a zarpar mañana al amanecer, mar a través, a unos 3 días y pico hasta llegar a las faldas del Peloponeso. Así que os voy a ir dejando durante estos días algún vídeo corto de cada día en la travesía de altura. La idea es hacer una navegación ininterrumpida desde aquí hasta Kavala, que está al norte del mar Egeo. Y como resulta que tengo viento para ir desde Malta hasta allí, pues no voy ni a parar. Voy a hacer todo el Egeo si me es posible y si el cuerpo me aguanta, hasta llegar hasta arriba, hasta el continente, arriba del todo, ya ahí prácticamente lindando con Turquía en la parte europea. Porque, bueno, la idea es el año que viene entrar en Turquía. Cristo, qué sensación más desagradable. Dios, la de tiempo que hacía que no me levantaba con el puto despertador. Joder, me quería morir. Uy, Dios mío, que me mato. Bueno, pues nada, vamos a arrancar los instrumentos de navegación y esas mierdas. ¡Uy, por tutatis! ¡Oh, por velenos!
Max, ¿dónde estás? Ray, no te veo. Max, ¿dónde estás? Vamos, hombre. 3,4. Ya vamos cerca del objetivo de 4 nudos. Bueno, allá vamos. A la búsqueda del próximo bar. Escaquearme por entre medio de las dos rutas de navegación de mercantes que hay. Una viene del canal de Suez, por aquí, hacia el norte de Malta, o Malta, y la otra viene de lo que viene pues de todo el Egeo y del Pireo de Atenas, una por aquí y la otra por aquí abajo. Y yo lo que voy a tratar de hacer es colarme por aquí entre medio y esta zona. Bueno, como os conozco, para que no me digáis que no soy precavido, me he montado un arnés de estos último modelo que tengo aquí preparado justo ahí en la zona de la caña, por si acaso pican. Un tiempo fabuloso, todo el día navegando en bolas. Os voy a librar del placer de verme en pelotas, pero vamos, se me están ventilando los huevos. Que esto es un primor. La verdad es que yo diría que hace demasiado calor para estas alubias blancas. El temporizador alubias ha finalizado. Alexa, para, puta. Señor, llévame pronto. Lo que me falta es ver una puta ballena, ¿no? Bueno, petadísimo, ¿eh? Por encima de 6 nudos, casi 7. Ya directamente me voy a quedar a dormir en el camarote. Me lo he preparado con las cosas fundamentales. El conejo, para no tener que levantarme a mear. La radio. El mando a distancia del piloto automático. Ahí mismo la tele para las pajillas, para tener el porno bien a mano. Por supuesto el ordenador para editaros los vídeos. Y no, luego fuera de coñas, bueno, me he instalado aquí con los soportes, la tablet con el Navionics, el teléfono con el radar y otra tablet que tengo la cámara en el palo. Basta que diga esto para que esta noche me reviente un mercante. El modo nocturno pues tiene dos ventajas fundamentales. Aparte de que ciega menos, consume mucho menos batería, claro. Dios, la tengo como una estaca. Bueno, las 9 de la mañana hemos sobrevivido a una noche más a bordo del Resaca. Oye, mamá. Ay, señor, llévame pronto. Buenos días, chavalería. Bueno, a ver qué ha pasado. Esta noche, no sé, han pasado... Bueno, ha funcionado perfectísimamente perfecto el radar. Ningún tipo de problema. Que ahora vamos a 6 y pico, 8, media de 6,4. Esta noche ha hecho media de 6,6. He dormido muy bien, cuando mejor. Siempre había dormido en la bañera, ¿no? Pero esto ha sido una maravilla. El ICE ha funcionado bien también, aunque no ha llegado a pitar, porque no daba rumbo de colisión. Lo tengo a 1 milla, el más cercano ha pasado como a 5,6 millas, pues no ha llegado a pitar. Y hemos hecho en 24 horas 123 millas en un día, ¿eh? Ojo, estoy para ir a la Vendée Globe, ¿eh? Ahí la de metro y pico. Siempre se ha dicho que el desayuno es la comida más importante del día. El efecto del viento. Si hay viento y continúa el viento, pues aumenta la ola. Es un poco incomodillo para desayunar. Esto sí que es un gozo supremo, un buen cafecito solo con su cremita, Nespresso del Metadona. Después de la cerveza y el café, a dormir otra vez. La cena es congelada, no hay ninguna sorpresa. Y el postre, ya que no hay postre del bueno, he sacado
Terry Centenario, joder, cómo pega esto. Coño, no quiere... Opa, eso. Dale, candela. Plátano flambeado, sí señor, aquí en medio del mar Mediterráneo, a la búsqueda de los argonautas. ¡Hala, ya está! Somachigun. Como veis, la carga máxima de hoy ha sido del 97%, así como a las 5:15 de la tarde ya no estaba cargando una mierda, ya prácticamente no había luz. Bueno, tener presente que el Starlink no lo ha apagado nunca, por supuesto no he encendido el motor ni nada parecido. Y el radar ha estado durante toda la noche y parte del día funcionando y bueno, pues razonablemente satisfechos con la carga. Drástico, el viento va a caer mucho, pero va a haber, hay previsión de como pasar de 6 nudos viento sostenido a rachas de 20, lo cual es bastante mierda, así que habrá que estar pendiente y salir echando hostias a cambiar rizos. Voy a dejar en modo veleta el piloto automático. Ahí estamos. Ahí está Resaca. Casi llegando a la mitad del tramo. Bueno, aquí en el cockpit que me he montado aquí en el camarote. El radar, que no es que el radar está en el teléfono, es que es un radar FUR1 que crea una red wifi y funciona solo con una aplicación que tiene FUR1 para este modelo por lo que se ve, este modelo de radar. Y luego lo que tengo aquí es la cámara que está en el tope de palo, pues apuntando a las velas con los infrarrojos. Entonces ya veo desde aquí si más o menos pues están bien trimadas las velas o si me están haciendo mandangas o mierdas. Vamos, esto es una puta maravilla, ¿eh? Posición perro máximo total, ¿eh? Que vamos, es lástima no poder mover las velas desde aquí, porque el mando de distancia para el piloto automático sí que tengo. Hace un rato que ha pitado el radar, total que he salido para ver si veía algo. Y joder, y me he visto unos rayos y truenos y centellas del copón, Peracas copón. Y los tengo ahí. Y yo vengo por aquí. Entonces, bueno, o venía por aquí con la idea pues eso, por aquí de subir hacia allí. Pero es claro, es que esta hija de puta va a ir bajando hasta llegar más bien como hacia mi posición. Entonces al final lo que he hecho es no quiero pasar por esa zona de rayos y truenos y he metido rumbo sur. Eso, mierda, me acerca a los mercantes que vienen del canal de Suez. Ahí ya va mejor trimadas las velas. Está muy cómodo, esto de poder ver desde el camarote el trimado de las velas. Ay, Dios mío, que los paso rozando. Bueno, en fin, situación conflictiva. Encomendarme a todas las almas para que no me parta un puto rayo. O 10. Es que están cayendo. Madre mía lo que está cayendo allí. Me cago en la leche. Poco más y me meto en Libia. Hoy hemos amanecido con un 71% de batería. Ponte bien y estate quieta. Voy sin arnés, como sé que os gusta, pero vamos, entre lo lento que voy y que tampoco hace tan mala mar. ¡Epa! El solito va saliendo. Ahí. Hombre, hay que ser especialmente precavido, ¿no? Al no llevar arnés. Mantenerse agachado, reptando, centro de gravedad bajo, una mano siempre para el barco. Robaste mis sueños, me robaste a mí. Oh. Arriba. Ya estamos resaqueando. Ya. A ver si... Joder. Pronto, en cuanto termine esta mierda, a preparar el desayuno. Si no se tuerce la cosa, próxima vez entraremos a Italia por el Adriático. Bueno, cojonudo, ¿no? Nos quedan 100 millas para entrar al Egeo. Vamos a 2 nudos. Así que en 100 horas
estamos por allí. Madre mía, qué desastre más espantoso. Todo el día hoy lo tenemos así hasta las 8 de la tarde, me parece. Me vengo a coger el tomatito para hacer el pan con tomate y jamón y mirad lo que me encuentro. Mi primer pez volador, qué alegría. Oh, está tieso como la mojama, me cago en la puta. ¿A qué hora habrá caído? Porque esto se podrá comer bien, ¿no? Ah, a las 10 de la noche, 17 nudos. Ahí a volar. Vamos a llegar echando hostias. Esta noche vamos a hacer millas, vamos, como la de Dios. Bueno, ya empezamos a caminar, con un poquito más de decencia. Por cierto, en Malta, me imagino que en algún sitio tendrán alguna carnicería, pero no conseguí encontrar más que todo lo que no eran frutas y verduras. En el supermercado estaba congelado, hasta el salmón ahumado estaba congelado, vamos, a estos tíos no se les echa a perder nada. Pedazo de carguero de 300 o 300 y pico metros me está adelantando por ahí. Bueno, voy a bajar ese SPI antes de que anochezca, que le falta 0, para anochecer, y además viene el viento majete, ya va a empezar a soplar en condiciones, así que bueno, no quiero que me pille de noche y que por mucho resaquer, y muy de puta madre que vaya, pero no vamos a estar ahí jugándonos el pellejo. Ya vamos con Génova, vamos cortos de vela, es mejor ir un rato cortos de vela, de trapo, que ir pasados de spinnaker cuando llegue el momento que llegue el viento. Esta noche y mañana parece que vamos a zapatear con ganas. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y darle un me gusta. Venga, muchas gracias, nos vemos mañana en el próximo vídeo, en esta travesía en directo desde Malta hasta el norte de Grecia. Muy buenos días, tripulación. Comienza el cuarto día de navegación ininterrumpida desde el camarote de rascarse las pelotas. Estamos a unas 120 millas de Creta. En teoría llegaré por aquí como a las 8 de la mañana. ¿Qué coño estoy? La idea es continuar por ahí, meterme por entre las islas Cicladas, creo que son, y tirar para arriba. Otra noche perfecta con el radar. Ha ido muy bien, muy bien, muy bien. Solo ha pasado un barco cerca que no ha llegado a entrar en la geovalla. Vamos a ver qué se cuece por aquí afuera. ¡Yaso! Bueno. Bien, en cuanto a la energía, antes de que empezara a cargar, 58%. Bueno, ya están cargando potente, 278 vatios y 214, cada uno de los grupos. Y estamos ya en 63. 58, hemos subido un 5%, pues en lo que llevamos de día, lo cual no es mucho. Voy a ir apagando ya el radar, porque el radar consume como la madre que lo parió. Y bueno, hoy va a estar también nublado, así que vamos a seguir perdiendo energía. Yo estimo que mañana amaneceremos, en lugar de con un 58, amaneceremos con un 50 o algo así, por ciento de energía en las baterías. Y pasado mañana, en principio sí, ya va a estar soleado, entonces pasado mañana vamos a recuperar. ¡Me estoy acercando! ¡Argonautas, apartad de mi camino! ¡El vellocino de oro es mío! A 9 nudacos que nos hemos puesto ya, ¿eh? Ahora vamos tumbando aguja. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jonan! ¡Vamos! Y vetarla ahí, que bien que van. ¡Vamos! Navega, velero mío, que ni enemigo navío, ni tormenta ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Ahora sé por qué la llamaba Peligrosa María. Y me he dicho, coño, voy a ponerme aquí un cargador que tiene salida USB-C, USB-A, USB-A. Y así la idea es poder llevar aquí el iPad sujeto con el soporte ese que tengo ahí. Si vas tumbado aquí, vas mirando hacia atrás y puedes ver el iPad. Un poquito más, mi querida cochinita mía. Ahí está. Ponte bien y estate quieta, joder. Que haga el mejor contacto posible del mundo mundial. Faston con una pala y entonces, bueno, haces el empalme de puta madre. Montas uno y sobre el otro uno montas el otro. Ya veis, le pongo Faston por si se me olvida, ¿eh?
Algún día tendré Alzheimer y tengo que ir preparando las cosas. Esta es la claxon. Y ahora le das. Ahí se enciende. Ahora ya no tengo que llevar esto en la puerta, que quieras que no, pues es un poco incómodo. Ay, joder, hay que darle al botón de encendido. Ya funciona. ¡Cuñao! Bueno, y lo que está aguantando muy bien es esta reparación de fortuna. Son las abrazaderas y los 2 trocitos de tubo que corté. Oh, qué estela más guapa que vamos dejando, ¿eh? ¡Dios! So Machigun. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Me cago en la de Dios bendita, pero ¿qué pasa? ¿Qué olas son estas? ¡Madre mía! Voy a ir trasluchando el Génova, damos unos grados para el otro lado y ella sola pues se va a acuartelar, y una vez que se acuartele, ahí, eso es. Ya está, tiene que acuartelarse para que no se nos vaya por la proa. Largo escota, ¿veis? Y ella solita pues pasa a la otra banda. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es cazar la correspondiente. Ay, señor, llévame pronto. Así que es deporte esto, ¿eh? Ahí vale. No olvidéis suscribiros, si no lo estáis. Muchas gracias por navegar a bordo del Resaca. Parece que se está calmando un poco el mar. Me ha costado hacer la comida, merienda, cena, un huevo, vamos. Y ahí, ahí va. Han venido unas olas que se ha... ¡Hala! Qué bueno está el puto arroz basmati, es una cosa increíble. Y está cojonudo. Y bueno, se puede comer el filete congelado de los malteses, a saber de dónde coño lo habrán sacado. Ya que estamos haciendo esta travesía, ¿qué os parece si directamente no paro en Grecia, me meto en Turquía, atravieso el Bósforo? Dejadme en comentarios a ver si os parece bien. Aparte de visitar Bulgaria, podría visitar Rumanía y podría entrar por el Danubio. Tendría Ucrania medio río y Rumanía el otro medio río sur, que en Rumanía sí he estado, pero en Ucrania no. Y luego llegaría a Moldavia. Ponedme en comentarios qué os parece. Si queréis que viajemos a Rumanía, Bulgaria y Georgia. 6:30 de la mañana, ya me han despertado los aparatujos. El radar es el primero que ha pitado. Aquí vamos de morro, este también ha pitado. Pero miradlo, ahí donde está el trasto. Lleva grúas incorporadas, el cabrón. Por donde quiero pasar, veis, ya me dice con la distancia, pones el puntito donde uno sobre el barco y otro donde quieres, y ya nos da el rumbo al White Point 76 grados. Pues le voy a poner los 76 grados que me van a llevar hasta ese punto. Le voy a dejar un grado menos porque algo ha de abatir. Como veis, se puede dibujar la geovalla, por ejemplo, pues para esquivar ese barco y que no esté sonando todo el rato, como sé que se está yendo. 7 menos 10 de la mañana. Bueno, este es un buen momento para recordar a aquellas personas que han perdido las apuestas cuando afirmaron y aseguraron que no saldría de Mallorca, que no saldría de Menorca y que me quedaría de por vida en las Islas Baleares y que a Grecia no iba a llegar en la puta vida. Pues, fin de semana, estamos a sábado, es buen día para pagar esas cervezas. Ayer dije que estimaba que amanecería con la batería alrededor del 50%, bueno, ya está el 56%. Comienza el 5.º día de navegación rumbo al norte del mar Egeo. Y ya tenemos Nisos Antikythera, es el nombre de esa isla, pero qué solazo, ¿no? ¡Ah, Dios! Esto no está hecho para mí. Yo soy más de bar nocturno. Estoy a 6 millas de Creta, Starling. Aún no me has activado el plan. No me estás dando datos. No te tengo miedo de los moods. No te tengo miedo. Vamos a darnos de hostias si quieres. O me vas a dar mis datos ilimitados. No te tengo miedo en los moods. Bueno, amigos, ahí tenemos Creta a la vista. De aquí es de donde es Creta Thunberg. Hay que decirlo, la verdad es que hace un día cojonudo para navegar. Fijaros, hasta esos de ahí están pasándolo bien.
ahora lo que vamos a hacer es, sin parar, vamos a seguir por aquí, tiki, tiki, tiki. Esto es Milos y bueno, vamos a pasar por aquí y creo que voy a llegar hasta ahí. No se aburre uno de navegar con buen viento, y buena mar. ¡Qué gozo, por Dios! Tú tenías mucha razón, no te hice caso. ¡Que no he puesto la bandera de Grecia! ¡Ahí va la hostia! Reptando como una puta rata. Hay trozos de jamón pegados por todo el casco del barco. Hostia, y falta la de España. Cago en la puta. ¡España! 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 ¡Por España! ¡Todo por España! ¡Viva España! Esta sí que se enrolla que te cagas, ¿eh? Esta es como la Carlota. El tiempo pasa a velocidad de crucero. He abierto un poco de Mayor y he rizado un poco de Génova y la verdad es que el barco va ahora un poco más, bueno, va bastante más estable, no va tan escorado y va más rápido. Fijaros, 8,7. 7,7. Vamos zuscadísimos ahí hacia Milos. 7,3 de media, 9,6 de punta. Así que, chavalería, estamos en el Egeo, por fin. Ya hemos vuelto a cambiar de mar. Hemos hecho el Cantábrico, el Atlántico, el mar de Alborán, el mar Mediterráneo, el mar Balear, el mar Tirreno, el mar Jónico y ahora el mar Egeo. Total que llevo desde que salí de Malta unas 500 millas ininterrumpidas. Bueno, chavales, mañana será el 6º día de navegación ininterrumpida. Me cago en todo lo que se menea. He perdido un frontal de estos, joder. No sé qué hostias ha pasado, que se ha atascado el cabito del enrollador del Génova. Joder, he ido para adelante a toquitear algo que al final no sé cómo, pero se ha soltado solo. Y, joder, estaba en la banda y coño, llevaba el frontal en la cabeza y la escota de la Génova bailaba al agua, toma por culo. Y con mi velocidad y mis reflejos característicos he ido a cogerlo y no me ha dado tiempo. Me cago en... Di que la verdad, los mejores y los más baratos. Son tan baratos que los venden de 2 en 2 porque comprarlos de 1 en 1 es irrisorio el precio. Os voy a dejar el enlace en la caja de descripción porque verdaderamente me gasté cientos de euros en mierdas de estas. Pelz, otro guapísimo con una 18-650 dentro con aluminio, todos a tomar por el culo. Así que nada, me duermo y, por cierto, es una hora más que en Españistán. El radar sí que lo vamos a activar. Mañana podría salir por aquí. Y luego, por cierto, una vez que salga aquí en este tramo de ciclodas va a haber poco viento, pero una vez que salga aquí va a venir un viento de la hostia bendita de aquí para llevarme hasta arriba, pero no llega. Por aquí me voy a quedar. Y piqui piqui, poliqui poliqui, tumbando aguja. Bueno, va a descansar. Mañana más y mejor. Chavalería, este es el camino. Joder, me han empanedado, vamos. Me van a pasar uno por proa y otro por popa. Lo tengo en la puta popa, el tío. ¡Ah! Bendita noche de mierda. Menos mal que da gusto, joder, levantarse por la mañana y tener estas vistas. Coño, qué mar más calmado y qué bonito es esto, rodeado de islas cicladas, yendo aquí todo ciclado. Bueno, pero no me miréis a mí. Mirad qué paisaje más bonito. Bueno, en verdad que no es más que agua. Las cicladas aquí en el medio, bueno, las marquitas, me he puesto ahí las marcas de rocas porque, mira qué pequeñito es. Entonces, claro, si lo tienes, que vas navegando con él así, pues la roca ya no la ves, ¿sabes? Entonces yo, esas rocas así muy putas, bueno, llamadme paranoico, no cuesta mucho, es gratis, más vale prevenir que curar. Bueno, ahora lo que no queda más remedio es, o sea, esta ruta es la misma ruta que empezaba aquí en
Malta cuando comencé, y lo que, pues bueno, lo que no queda otro remedio que, como los días atrás dejan de existir, ir borrando los puntitos y ajustando pues el anterior punto que lo tenía aquí, o cuando he pasado por Creta, pues los voy eliminando, y ahora ya, pues cuando vuelvo a mirar, me quedo en el más cercano que estoy, que ahora estoy aquí, que ya lo veis, en el Sifnos. Hay gente que me ha comentado que esto como coño hago para que el puntito se vaya moviendo a través, y el viento también. Bueno, el puntito se mueve siempre, ¿veis? Pues si lo mueves así, con el tiempo. Pero no está cambiando el tiempo. ¿Por qué? Porque no le habéis activado velocidad. Tenéis que activar velocidad, y ahora sí. Ahora te pones aquí, al principio hay que darle con el dedo porque no llega, si no se te queda en el medio. No me digáis, ¿sabéis? Que no sé si me explico bien. Hay que darle por aquí hasta que llegas aquí y se queda la raya en el medio y vas arrastrando. Pero cuando llegas al final, ves, tampoco va más. Entonces ya el último tramo le tienes que dar pulsando. Bueno, veis eso. Y triqui, vais avanzando y ya está. Es cuestión de que velocidad de barco tiene que estar activa, y obviamente pues a la que tú estimas que vas a ir, no te hace el cálculo de qué velocidad vas a llevar. Aquí es donde va a venir la zurra, y ya veis que me va a venir totalmente de popa, ola de 1,7 m, 1,8 m. Bueno, pues para ir de viento de empopada, pues 25 nudos pues son asumibles para llevar con la Génova y ya está, o quizás la Génova recortarlo un pelo. Es un gozo, ver navegar al barco así, con esta configuración tan amable, tan bonita. Esto es navegar, ¿no? Moverse se mueve, no me digas tú que no. No hay que pedir mucho más, porque si pides demasiado, acabas pegándote una hostia que te revientas el puto pescuezo entero y no te encuentran ni los restos. Hombre, tampoco hay que ser lo más miserable del mundo, ¿no? Entonces con esto me conformo. Un par de salivazos y unas chupadillas de vez en cuando. Puteche. Bueno. Hoy mega tostada de ajo y tostada de pan con tomate y jamón. Y una buena cervezota bien fría para empezar el día. Pues voy a poner un poco de bactericida en el depósito del gasoil. Sobre todo en invierno, si no vas a usar el barco, hay que procurar dejar el depósito lleno y añadir bactericida. Se puede añadir el resto del año, no es una ruina esto, ¿sabéis? Yo la verdad es que hasta ahora no había tenido nunca ningún tipo de problema. Es muy poco lo que se le pone, pues, un taponcillo o dos. Y ya os digo que con esto te quitas todas las mierdas del mundo. Que es un problema que no te funcione el motor. Pues te quitas el marronazo moquero. El moco hay que dejarlo para las chavalas. ¡Ya! ¡Caparrón! ¡Ya! El primer velero que veo en toda la travesía. Bueno, y lo del viento, como podéis comprobar, dramático. Mermingas. Para que luego digan que el español y el griego no se parecen, ¡Cuidado! Bueno, muchachos, la previsión meteorológica sigue fallando totalmente. Tenía que haber aquí un chorro de viento ahora de la leche y no hay nada. Así que, bueno, quería hacer todo el camino sin parar hasta el destino, pero es absurdo que siga navegando a motor cuando, bueno, previsiblemente pronto vamos a tener un buen viento para seguir hacia el norte. Así que voy a fondear aquí en Mykonos
o en una isla que hay justo al lado. Ha sido decir que voy a fondear porque no llega el viento que estaba previsto y ¡pum! Dejar de grabar, ¡flapa! Y levantar el viento. Bueno, pues nada, así vamos a seguir. Arriba, Dios, no sé, a ver qué tal me lo tengo con esa zurra de ahí arriba pasando esta zona. Bueno, lo manejaremos lo mejor posible. Ni lavarme la cara, ni la pajilla de por la mañana. ¡Hala, venga! Toma, ahí tienes. ¡Arrea Candelaria! ¡Hostia! Dios bendito. ¿Pero qué ha sido esto? Bien, tripulación, séptimo día y último ininterrumpido de la navegación entre Malta y Grecia, pero el norte de Grecia realmente. Bueno, estoy en Skyros y al final he tenido que recalar aquí porque no había posibilidad de tener más viento continuado que nos llevara más al norte. Pero bueno, esto ya está relativamente al norte. Bueno, un mar infernal la noche y sobre todo hoy. He tenido que estar un montón de horas a la rueda. Bueno, ha habido vientos de 35-40 nudos y olas de hasta 4 metros, unas escoradas de la de Dios, casi me arranca la barbacoa. En definitiva, lo que quiero deciros es que yo estoy bien. Un puto show. Mañana más y mejor, chavalería. Un abrazo para todos. Madre mía. Qué puto infierno, hostia, no te puedes despistar medio segundo, ¿eh? Venga, vuelve, vuelve, hijo de perra. ¡Hostia! Dios bendito. ¿Pero qué ha sido esto? Estaba viendo. Bueno, a ver, y me ha regado un poquito, ¿no? Hostia, pero qué hija de puta, ¿no? No dejan de caer tomates, ¿eh? Me voy. Dios, no olvídate de los tomates. Hostia, ¿qué coño ha sido eso? ¿Pero qué coño ha sido eso? Hay morrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limón y lechuga. Tu patata, tía, la patata no se puede poseer. La patata es un fruto de la madre naturaleza. No la he visto venir. Adiós, Mykonos, volveré por aquí. Ah, mira, parece que ya vuelve el viento. Que joder, tenía que haber la polla de viento y no había nada. Ah, mira, ahora vuelve. Tenía que tener viento para irme para allí. Quiero ir aquí, finalmente. Ahí hay un puerto gratis. Ayer algo se rompió por ahí. Bueno, la mayor la tuve que bajar así, como buenamente pude, pero vamos, allá adelante no me voy ahora, ni menos anoche. Y reventó la polea de la contra, de la botavara, eso como mínimo. Vale, ya he visto lo que se ha roto. El grillete de la polea, de la mayor. ¿La veis, no? Que está ahí caída. El grillete que iba ahí arriba. Joder, estoy oliendo a cerveza. Me parece que de los pantocazos se ha debido romper alguna por ahí. Está bien, aunque abra... Espero que no me entre agua. Me cago en... Calla, calla. Mejor no abro, ¿eh? Que va a caer un roción por aquí encima. Por suerte llevo instalada una
cámara en el tope del palo y así puedo ver el barco, puedo ver delante, detrás y el trimado de las velas sin necesidad de levantarme de la cama. Sí que ha muerto una cerveza, la jodida. Se ha salido ahí abajo y de los pantocazos ha reventado con el tapón. Hablando de aguantar, lo que aguanta la hostia es la reparación de fortuna, del arco de la Zodia, vamos, está ahí pasando su prueba de fuego. Entonces me he encontrado una cebolla ahí abajo esta noche, o esta mañana. Bueno, el caso es que cuando no nos tira la ola, el barco realmente no va tan escorado. Bueno, ahí va Poliqui, Poliqui. Madre mía. No quiero decirlo muy alto, pero parece que se ha calmado un poco. Entre comillas. Hombre, una cosa sí que es verdad, no voy lento. Yo creo que ya hemos navegado bastante con este 7º día de travesía ininterrumpida. Madre mía, menos mal que no me pilló esto así en medio del Jónico, tú, vamos. Te cagas, si tienes así 3 días, vamos, estoy rezando por llegar. Hostia puta. ¡Guau! Madre mía. Me parece que me voy a poner a la rueda yo, ¿eh? No está el piloto está en grado medio. A ver si lo voy a hacer peor que él. Joder, tío. La Virgen Santísima. Va a haber que tener bastante cuidado aquí con las previsiones meteorológicas, ¿eh? Nacho, eso todo o nada, ¿eh? Bueno, ¿qué os parece? Aparcado. ¿Quién iba a decir, eh? Había algún momento que no se veía tan claro, ¿eh? El asunto hoy. Pues estoy bastante solitario aquí, ¿eh? La verdad. Bueno, aquí podría aprovechar para hacer alguna reparación en la puntera del ancla. Mi primer griego en moto. Bueno amigos, pues ya bien instalados en Esquiros, me voy a ir a dar una vuelta con el Resacatín al pueblo de al lado, que no es que no sepa pronunciarlo, es que es ilegible el nombre, entonces no tengo ni pajotera idea. Atentos chavalería, porque voy a tener mi primera conversación en griego y va a ser con una chavala. Calíspera. Estos eran aceitunas de Kalamata. Mira, pues aquellas son como las de Aragón o como las de... un poco parecidas, ¿no? A la aceituna también de Mallorca. Eso no sé qué cojones. Ah, sí, son las anchoas súper saladas, como comen también los italianos. Bueno, voy a hacer la compra. Oh, cerveza, hombre. Vamos a ver a cuánto está y vamos a comprar cerveza griega. Bueno. 2,41 €. ¿Qué dice esto? Precio por pieza desde 7,08. Oferta. Caja
de 6 más 2. Dentro de un rato vuelvo. Nos vamos con el resacatinete. Ya estamos en la carretera principal de... en la carretera principal de Skyros, la megápolis. Aquí hay una concentración de habitantes de la hostia en esta zona del pueblo, que tienen el puerto. Este es el puerto, este es el puerto de la isla, el más importante. O, sí, bueno, claro, porque está donde estoy yo también. Pero nada, que él no tiene actividad. Y mirad, la gasolinera te sirve lo mismo para los vehículos que para que atraquen los barcos ahí y reposten fuel. Esta es la moto estándar del pueblo este de la isla. Y la verdad es que el cacharro suena como unas 600, mirad, vale. Hasta tiene arranque de pata y todo, también eléctrico, claro, esto es una maravilla, esto es, vamos, indestructible. ¡Guau, chaval! Bajamos a tumba abierta. Aquí va la antepenúltima. Yo creo que no la voy a liar porque la verdad es que todo me favorece, salvo que no me diera tiempo a subir al barco. Eso sería un súper problemón de la hostia. Bueno, yo creo que lo podré sujetar, no hace tanto viento. Pero tampoco es una burrada. Esto 30 nudos no lo sujetas ya, ¿eh? Bueno, ya directamente largamos esta amarra rápidamente. Consigo sacarla hasta antes de que tenga tensión. Hostia puta. ¡Oh, cuánto tiempo sin navegar! ¡Madre mía, bendita! Lo que al final no he visitado la capital de Skyros, que se llama, atentos, Skyros. Se puede aguantar, la verdad, navegando aquí a 6, 7, 8 nudos rumbo a las Espóradas, escuchando a Willie Nelson. Porque por aquí debe ser que hay santuarios de focas monje. ¡Hey! ¡Vamos, chavalería! El resaca navega por mares de cerveza. Bajo pabellón de barco, flauta, actitud y pereza. Un jamón en la bodega, un único secreto. Humor, vivir en la miseria y ser feliz. Dicen que no tiene rumbo, que no conoce la fe, pero cuando saca las velas nadie lo puede detener. Dice la leyenda que lleva los depósitos llenos de cerveza. Un cañero en la bitácora y Alexa con su destreza. Su único dios, Lucifer, su brújula la perdición. Si ves venir al resaca, agárrate el corazón. Raúl es un tipo que quiso cambiar su vida. Viejo, feo, desalineado, sucio, calvo y sin salida. Repudiado por la sociedad, pedazo de animal. Se ofrece macho ibérico para intercambiar sal. No busca redención, ni permiso, ni perdón. Solo viento en la cara y rock en el corazón. Dice la leyenda que lleva los depósitos llenos de cerveza. Un cañero en la bitácora y Alexa con su destreza. Su único dios, Lucifer, bandera de provocación. El resaca no se explica, se vive o se hunde, cabrón. Son las 3 de la mañana y no puedo dormir. La madre que parió a Peneque, hasta las santas pelotas. No me toques
saques los huevos. Arriba, chavalería, que vamos a la pescadería. Que la fuerza te acompañe, la cerveza está contigo. Lucifer y la ira de Dios son mi único testigo. Que la fuerza te acompañe, no hay miedo ni redención. El Resaca sigue a flote por cojones y rock and roll. El Resaca navega maneras de vivir. Y así que me voy a Salónica, que allí a lo mejor encuentro pescado, encuentro mercado y... Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Vamos a zarpar. Es como una tortuga reptiliana. Eso ahí dentro hubiera estado bonito también haber entrado, pero bueno, que es que la vida da para lo que da. Y este vehículo, como veis, no es muy rápido. Buenos días, amigos. Así luce el Resaca y Salónica en un amanecer resacoso, es decir, que son la 1:30 del mediodía. Salónica, va a estallar el obús. Oh, tiene un buen aparejo para la escalera, ¿eh? Bueno, que le van a dar por el culo. Además, los piratas son el enemigo del imperio. Pero sí, no, la verdad se los ve muy bien, muy tranquilos, muy ordenados esta gente, limpios. En cuanto a las tías, bueno, pues hay tías que están buenísimas, como en todas partes, y hay orquianos. O sea, eso no... Bueno, menos en Córdoba, que casi todas están que flipas de buenas, ¿no? Pero bueno, eso es una anomalía en la naturaleza mundial, diría yo. Por cierto, tengo ilimitado, se me están acabando los meses gratis de la gente que se ha cogido el Starlink con mi enlace, así que a ver si os animáis alguno, que os compráis un Starlink con el enlace que tenéis en la caja de descripción. En la caja de descripción de todos los vídeos tenéis un enlace mío con el que, si os compráis el Starlink, os hacen un mes gratis. Y otro mes gratis va a ser para mí. Entonces, necesito que 12 espectadores del canal, 12 tripulantes, se compren un Starlink al año, para que me salga gratis. Y bueno, oye, si vosotros también tenéis vuestro mesecito, que oye, no está mal tampoco, oye, aquí ganamos todos. Tócate los huevos, nos llevan años de adelanto, fíjate, en el propio carrito de la compra llevan aquí un portacervezas para que puedas llevar la cerveza mientras haces la compra, y luego, para cuando ya has cumplido en edad y te vas quedando ciego, para que vayas poniendo aquí los artículos y puedas leer lo que pone en las cajitas y en las bolsas. Ojo, ¿eh? ¿Qué os parece? Pues lo que parece es que este año nos va a adelantar en PIB per cápita, claro. Al menos este año que viene creo que es Portugal, Grecia y no sé cuántos más. Bueno, Polonia, por supuesto, vamos, nos arranca las pegatinas. O sea, Polonia va como un puto Sputnik, vamos. Se va a salir de... Si sigue así, se va a salir del sitio este, de la Vía Láctea. Así que seguramente no sé si harán algo como con nosotros y se los carguen de alguna manera, pero no sé si van a poder, ¿eh? Tienen lo de la Unión Soviética demasiado cerca esta gente todavía. Viernes 28 de noviembre. He localizado, por fin tengo sitio, me ha costado un montón encontrar
un varadero para el barco disponible, todos estaban llenos, no contestaban, que normalmente si no contestan es porque están llenos, pero bueno, este le ha costado bastante contestar y bueno, tengo sitio. Y está en la isla de Gina, que está enfrente de Atenas, y hay, bueno, ferries que van por poco dinero, salen cada hora, hay uno rápido, uno lento, bueno, nada, hay como 12 millas a Atenas, así que perfecto para ir a coger el avión. Bueno, llegados a este momento, yo lo que necesito es cagar, después comer y luego volver a dormir. Un poquito para atrás, porque se ha posicionado el ancla, pero no se ha clavado. Ah, pues dejo la marcha atrás así metida ella sola, solo engranada, y así hasta vais a ver lo que hace el ancla, si me da tiempo de llegar. Ay, no me da tiempo de llegar. Ah, está demasiado lejos. Joder, al final he soltado 30 metros sin querer. Bueno, me he venido prácticamente al ancla. Vaya, hombre, ahora... Coño, va por ahí atrás la cadena, no sé hasta dónde. Y el ancla está ahí, pero ahora se ha puesto a soplar un poquito. Se ha rizado un poquito ondulado un poquito la superficie del agua y ahora no se ve. Me cago en la piti marinera. ¡Yamamuri! ¡Joroña, qué joroña! Con lo que cuesta llegar a los sitios en barco de vela, una cámara de hibernación no vendría mal, ¿no? Porque, vamos, me voy a joder media vida en el camino. Bueno, entonces me puedo rascar los huevos bien a gusto. Ay, señor, llévame pronto. Y pasé por delante de este bahía de Castri, que es así pequeñita, pero muy acogedora, y me la vi, me dije, joder, aquí voy a dormir de puta madre, y en efecto he dormido de cojones. Plano esto, vamos, casi una balsa de aceite. Hostia, me estoy clavando el cabestrante en el culo. Ahí en babor tengo unos tíos con una especie de jipilera antigua, o yo no sé si... o no es tan antigua, bueno, la han pintado hippie, hay un color azul celeste y verdoso. Pues vamos a pasar ahí entre la isla, ¿eh? Sí, digo bien. Entre las islas, porque ahora, joder, donde hemos estado durmiendo era Evia. Pero tenemos ese islote ahí que se llama Mandilou. Madre mía, con la noche intercalada y la hostia. Bueno, no hace mucho viento, pero cuidado con las escotas. Bueno, al levantar, joder, no hace nada de viento, colega. A no pisarlas, ¿sabes? No vaya a ser, o que pegue un golpe y las escotas te tiren al suelo, ¿sabéis? ¿Qué os quiero decir? Eso es lo que quiero decir, que hay que tener cuidado. Que la escota, y sobre todo la escota de un espi, si se levanta, con un poquito de energía es capaz de agarrarte y tirarte al agua. O sea que ya sabéis que caer al agua es mal. Hombre, aquí no te morirías, se chocaría el barco contra el puerto de allá adelante, contra la isla. Viento totalmente miserable, ¿no? Trabuco de barco, ¿eh? Estos no los hacen de fibra, ¿no? Son grandes los hijos de puta de barcos esos cargueros, ¿eh? Ah, sí, ya sabéis que está lloviendo. No es una pasada, pero bueno, me he equipado con los pantalones de agua, porque me lo estaba viendo y digo, es como chirimiri, pero si no, al final acabas hecho una mierda de agua. Y luego ya no tiene remedio. Y ya sabéis qué es lo que pasa, si no tiene remedio, litro y medio. Bueno, el invierno tiene estas cosas, ¿no? No es que haga mucho frío, pero está cayendo la del pulpo. Bueno, mira, ahora ha calmado un poquito más. Ha caído una zorrera de una manta de agua, vamos, que no veas tú.
Hombre, una cosa digo, me ha endulzado el barco. Madre mía. Habéis escuchado el trueno, el rayo, no ha dado tiempo a captarlo, pero vamos, están cayendo como si los regalaran. Pues no parece, ¿no?, que hayan hecho mal en advertir a la gente que no se mete en zonas inundables, porque está lloviendo, vamos, está cayendo la del pulpo. Madre mía, qué tiempos aquellos. Bueno, a una recia. ¿Esto qué es? Como para tener que estar ahí afuera haciendo algo. Madre mía. Pues así llevan cayendo no sé ni cuánto rato. Madre mía. Bueno, voy para adentro, amigos. Vaya puto infierno, ¿no? Me quedé como los angelitos después de soltar un par de torditos. Ay, señor, pues ha caído unos tormentones esta noche, más han caído otros 2 avisos de alerta meteorológica. Pues ya estamos por aquí, por tierras cercanas a Atenas. Anda, mira, un monje ortodoxo o una cosa de estas. Joroña que joroña. Joroña que joroña. ¿Qué significa años y años? En fin, hay gente que hace mucho más el estúpido y tampoco pasa nada, ¿no? Tampoco ha sido tan irrespetuoso. Uy, madre mía. Te digo yo que necesito suspensiones. Esto es el mercado. Y aún hay algo. Corre, corre, corre. Calamar majo a 20 pavos. Sardinitas. Pues yo creo que he soñado con sardinas hoy. No están regalados tampoco. Y lo que no hay son los jodidos, hostia, anchoas. No, no. No, no es sardina o anchoa. Sardín. Ah, sardín. Ah. Ya, pensaba que era anchoa. Que me podría cenar 4 de estas, ¿no? Tengo el calamarito. Oye, lo que no había visto yo son San Martiños, San Pedros tan pequeños. ¿Cómo están este año las castañas en España? Porque las que tienen estos griegos están cojonudas, ¿eh? Pues eso es el precio, por si queréis ver. No sé cuál es cuál o por qué hay 2. Esto es una cosa que me ha sorprendido. Mirad los pimientos verdes. No me jodas, parece que estén enfermos. Parecen el niño malo, el niño roto ese de los Simpsons, ese que está con cara lechosa. Hostia, tú, y esto es como una naranja con forma de pimiento. Y esto, pues no sé, son unos pimientos súper originales, ¿eh? Bueno, es demasiada comida. No voy a comprar esto. Voy a centrarme en la cerveza, que es lo que necesito. Hace un montón que no como pastrami, pero como me estoy quedando sin jamón, que está ya el pobre en los huesos, voy a coger ahí 100 gramitos o 150 de pastrami para desayunar. Están estas... ¡Ay! Ah, sí, lo terminé. Compré algo de esto. Bueno, no voy a comprar muchas más cosas, porque es que se me va a echar a perder. No puedo comer tanto, he comprado un montón de pescado y cuando haga el arroz no veas. Bueno, ya he subido la Zodiac, he comprado pan, he almorzado, Lucifer, goodbye, cervecita mañanera y nos vamos a Gina. En fin, me ha llevado un rato, salgo tarde como siempre, pero fijaros, quiero enseñaros la puta cantidad de agua que cayó el otro día, el día de la tormenta. Así que, bueno, lo que es agua destilada, que si le añadiera un poquito, unas gotitas de lejía, pues podría meterla en el depósito, pero tiene sentido, porque me voy ahora mismo al varadero y allí por cojones hay agua. O sea que voy a usar la manguerita de trasvases
ya sabéis, como son tan baratas y van tan sumamente bien. ¡Ay! Para vaciar esto, tengo una para gasoil y otra para agua. En efecto, ya está. ¿Veis? Me estaba costando bombear. ¡Epa! Es de gas también, ¿eh? Turbina de gas, por el sonido. Bien podría ser con el que venga a coger el avión. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien se navega así al atardecer! ¡Oh, qué bonita la puesta de sol! Ideal para que me hicieran una aspiración de pene. Siempre agarraba algo y agazapado. Y eso que vamos, el barco va estupendamente tranquiloide, pero bueno, por si acaso, hay que acostumbrarse. Pues no es que esté fatal, porque no está fatal, pero yo creo que se hubiera movido menos fondeado. Ya saber cómo hago para salir de aquí sin romperme la puta crisma. ¿Qué te apuestas a que tampoco tienen ITV estos coches? Nada de ITV, una maravilla. Ya estamos listos para abandonar el fondeo. Así que he dejado pasado por ojo, con vuelta a la cornamusa, la amarra de popa. Y así nada, no tengo que bajar cuando zarpe. Esto para adentro. Ahí está. Ahí está. Ya. Vamos. Sacamos esto. Y nos vamos. ¡Ay, madre mía, madre mía! Que abandonamos el agua. Tú tenías mucha razón, no te hice caso. Bueno, a ver qué nos dice Takis, Takis Sprakis. Creo que es griego. En fin. Coño, pensaba que estaba allí detrás, que hay otro foso, pero no, es aquí. Porque ese es el azul y este azul y amarillo. Ese es Canonis. Joder, no hay forma de... Ahí va, es que estoy en piloto automático. El griego no hay forma de pronunciarlo mal, ¿sabes? O sea... Ahora no sé qué es, si es por la mañana, pues Calimera, y si es por la tarde, pues Calispera. O sea, el tío, lo que os digo, he hecho otras veces. Si tú no dices nada más, el tío todavía no sabe si eres griego o eres de Guadalajara, ¿sabes? Si le dices Calispera. I live? No. No need to do nothing here, no? What you want to say for the rope? Ah, the rope, yes. A ver por este lado. ¿Veis? Hay un trozo, joder. ¿Veis? Hay una parte de la... Este lado está muchísimo mejor. Hay una parte de la orza que no está tan mal. Pero vamos, está hecho una mierda en general. Bueno, ¿qué os parece? Va a tener que rascar un poco, ¿eh? Madre mía. Estaba como para darle con la rasqueta. ¿No veis? Aquí, pues este trozo... Bueno, aún tiene... Pero es que es donde ha ido cayendo. Bueno, creo que el barco correrá más cuando lo limpiemos un poquito. Bueno, ¿qué os parece? Va a tener que rascar un poco, ¿eh? Madre mía. Y bueno, pues sale bastante bien la mierda, ¿eh? No creáis que sale muy mal. Pero
Bueno, luego hay mini cangrejos por ahí corriendo. A ver aquí con luz. Igual se han ido ya de aquí que les pega un poco el sol. Pero por donde tocas... Mira, 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 ahí hay algo vivo que escupe agua. Mira, mira, mira. ¿No veis? ¿No veis? ¿Lo ves? ¿Los veis aquí? ¿Lo veis? Hay como mini cangrejos o mini cosas que hay millones. Mira, 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 mira. Pero yo no entiendo cómo estos bichos... Y no son cangrejos, no sé qué coño es. ¿Lo veis ahí, no? Yo no sé cómo esos bichos... Mira, 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 está lleno, está lleno. Yo no sé cómo estos bichos no se caen cuando vas navegando. Joder, se me ha caído uno aquí. Creo que el hecho de que les falte agua... Y mira, mira, mira esta cosa. Esto, si algún día estoy un poco más sin ducharme, me saldrá esto de la piel. ¿Veis? Es como un... Me están cayendo los bichos encima, no me jodas. Mira, 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 míralos, míralos. Están flipando, dicen, ¿pero qué ha pasado? Yo nací aquí y, ¿veis? Se están cayendo al puto suelo. Mira, mira, mira. Están cayendo a cientos. Menuda cerdada, el resaca es como su dueño. Así que nada, aquí preparado ya con la gorra de dar el sulfato, muy adecuada para estos trabajos. Menos mal que sale bien, ¿eh? Es que la verdad es que lo que pasa aquí también es que se cae el antifouling. Está fresco el antifouling, se cae solo. Es acojonante. Acero inoxidable. Aceros, aceros. Aceros, aceros. Me van a traer aquí gasoil también, no hace falta que vaya con el patinete, lo van a traer con un camioncillo, no sé si van a traer las garrafas de la gasolinera directamente. Bueno, pues nada, casi son ya menos 20, la 1, y ya estamos aquí en Egina, listos para salir con el barco rápido. Así que, bueno, bien, creo que voy a tener que coger un taxi cuando llegue al Pireo. Voy a mostraros un poco para que veáis un poquito la ciudad de Egina detrás. En un principio voy bien, esto tardará unos 35 minutos en llegar y debería salir a menos 20. Bueno, un poco más rápido será, ¿no? Que resaca esto. Por lo pronto tira más agua por la parte de atrás. Bueno, la verdad es que más parece un avión esto, más que un barco. Ni se menea esto, parece que vayamos en un autobús. Bueno, también es que el mar acompaña, está casi plato esto. No me jodas que vamos a 30 nudos. Hombre, mira, a ver si hay suerte y se carga unas putas gaviotas. Bueno, este trasto va a toda hostia prácticamente hasta la entrada, Bueno, de atasco en atasco aquí, esto parece Madrid. Me ha dicho el taxista que los viernes, pues que es una mierda de día normalmente y que además, pues bueno, como ya está la Navidad al lado y tal, así que nos vamos aquí arrastrando, que va a costar llegar la hostia. ¡Ojo! Había calculado yo que iba a tener que esperar aquí en el aeropuerto 1 hora o 1 hora y pico, un huevo. Digo, madre mía, cómo se me ha cruzado lo del autobús, joder, que sale mogollón de tarde después de aterrizar el avión. Cuarto de hora, 20 minutos tengo para desde que he conseguido la maleta y ha ido rápido y el avión ha llegado 10 minutos antes. O sea que ahí van mis previsiones Sánchez, cojonudas. Calimera, Pilos Malaca. ¿Qué cojones significa eso? Buenos días, amigo gilipollas. Buenos días, hijo de puta.
¡Mariquita! Ahora, Perdona, que no te estoy ni puta. Hombre, ¿qué tal? Bueno, si nos conociéramos de toda la vida. ¿Eres quién? ¿Qué? Yo soy Ivón. Ivón. Muy bien. Ha habido hablar muchísimo. Sí. He escuchado tus hazañas. ¡Hombre! ¿Qué pasó? Calimera Filo. Mira, se vuelve loco. Ese puto ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Venga. Bueno, Raúl, se te va a poder ver todo desde el aire. ¿El solo? Sí, igual. Pues mirad, aquí tenemos Centro de Buceo Hondarribia, que es un sitio que os va a encantar. Si queréis bucear, es el sitio ideal. ¿Por qué no me tengas a mí? ¡Hacemos un brindis! Eso es. ¡Venga, un brindis, chicos! ¡Venga! ¡Al buceo Hondarribia! ¡Ahí! Mariana, te va a hacer cacas encima, ten cuidado. Pues si tuvieron una idea genial, unos hijos de puta en Los Ángeles. Maravilloso. Que compraron comida, sí, la llenaron de laxante y se la dieron de comer a las gaviotas. Sí, fue buenísimo. Se caga encima de la policía, la hostia, muy bueno. Huyendo de las playas. Sí. Bueno, tercer día en España, ya nos hemos enchufado la chuleta. Aquí en Asador Zubi 21 nos hemos puesto finos filipino. La sidra estaba realmente acojonante. Mirad, siguen estando el resto de la bodega del año pasado que se había derrumbado, ¿os acordáis? Mirad cómo está, joder, cayó el muro aquí directamente, ¿eh? Está hecho una mierda, ¿eh? Siempre es una cosa que me hubiera encantado tener una bodega. La verdad es que un montón de amigos tienen y la verdad es que es cojonudo porque no hay como ir a la bodega de los colegas, ¿no? Pero que no lo tienen ni que limpiar casi. Pero sí, esto... Cuando era chaval estuve mirando de comprar una bodega para vivir en una bodega de estas, aunque no tiene célula de habitabilidad y tal, pero que les den por el culo. Mientras haya vino... Venga, andiamo. Sí, está hecho un asco. Pues ya veis, así vivimos en La Rioja. Os deseo para este año 2025 un año lleno de felicidad y satisfacción. Muchas gracias por dar un me gusta y no olvides suscribirte para no perderte un nuevo capítulo a bordo del Resaca. Son las 3 de